Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tenemos aquí como invitado al profesor Daniel Arias Aranda, catedrático del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, con más de 25 años de experiencia a sus espaldas. El profesor Daniel ha impartido clases de dirección estratégica de la empresa en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. También imparte diferentes másteres en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene más de 100 publicaciones entre artículos científicos, libros y material académico, destacando especialmente 2 manuales españoles de dirección de la producción y de las operaciones que se utilizan en la mayoría de las universidades españolas. En 2011 le concedieron el premio a la excelencia docente. Escribe ficción y relatos cortos y actualmente, a ver si ahora nos destaca un poquito de dudas, se encuentra inmerso en la escritura de un nuevo libro que, Daniel, ¿se puede decir el título o nos esperamos un poquito a saber el resultado del mismo? Bueno, sí, sale dentro de muy poquito una novela, se llama La respuesta a todo, de la editorial Titanium. Y bueno, pues sale ahora, se presenta en la Feria del Libro de Granada, justamente después de Semana Santa. Luego, posteriormente, saldrá otro, pero ese, que es un ensayo sobre educación, ya hablaremos un poquito más adelante de él. Ya sabes que a veces sacar los proyectos antes de tiempo no da buenos resultados. Así que... Por eso te preguntaba, para ser cauto, y digo, lo dejo ahí, ya que él cuente lo que le apetezca. Daniel, pues, en primer lugar, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues nada, muy bien y muy contento de estar aquí, ¿no? Estar en tu canal y bueno, pues hablando de educación, que yo creo que es... Bueno, yo tenía un profesor de historia que decía que los 2 pilares de cualquier país eran la educación y la sanidad. Si esos 2 pilares no funcionan, el resto de ministerios no sirven para nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de uno de los 2 grandes pilares, ¿no? Y un pilar que además ahora se encuentra pues en una situación, vamos a decir, compleja, por no decir otro adjetivo un poco más radical, y que bueno, que creo que conviene pues difundir lo que está ocurriendo e intentar, bueno, pues poner algún tipo de remedio, si es que eso es factible, ¿no? Así es. Más adelante abordaremos ese tipo de cuestiones con más detenimiento, pero la pregunta que siempre formulo a todas las personas que pasan por esta casa, Daniel, es la siguiente. ¿Qué cualidades o competencias, bajo tu punto de vista, crees que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, las principales competencias que tiene que tener un buen docente, bueno, lo primero, evidentemente, tiene que gustarte la docencia, ¿vale? Conozco docentes que no les gusta la docencia y además que lo dicen públicamente, ¿eh? Que no es que me esté yo chivando de nada, ¿no? Entonces te tiene que gustar y tienes que ser una persona, bueno, pues que te guste también preocuparte porque las personas que tienes delante, pues tengan la formación adecuada, ¿no? Un docente tiene que ser también una persona que domine la materia que está dando, ¿no? Es decir, muchas veces yo escucho pues, charlas que va uno de vez en cuando de gente que cree que sabe cosas y las cuenta y muchas veces se escudan en la jerga, ¿no? En conceptos muy complicados que son muy difíciles de comprender. A ver, cuando tú eres un buen docente tienes que ser capaz de explicar un concepto complejo a un niño de 6 años, con palabras que un niño de 6 años pueda entender, ¿no? Muchas veces muchos conceptos de dirección estratégica pues los explico de manera muy sencillita, ¿no? Lo que es un análisis externo, un análisis interno. Muchas veces lo aplicamos a analízate a ti mismo. En vez de analizar una empresa que es más complejo, vamos a empezar por qué fortalezas o qué debilidades tienes, ¿no? Eso es fundamental para un docente. Te tiene que gustar la gente, tienes que ser una persona que la gente te guste. Y hay esta figura que a veces existe, ¿no? Que sale muchas veces en las películas del docente que se va de clase solo y que entra a clase, cuenta lo que y desaparece. Bueno, pues no suele funcionar muy bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay varios niveles de enseñanza, ¿no? Me refiero, no varios niveles desde el punto de vista de la edad, sino hay una enseñanza que se produce dentro de la clase que es más generalizada porque tú estás ejerciendo esa enseñanza para un conjunto de alumnos que pueden ser de 20, 30, 40 o lo que sean, o 100, o como he tenido yo 500 cuando empecé. Pero luego hay otro nivel de enseñanza de un alumno que viene a una tutoría, que tiene dudas en particular.
cuando diriges tesis, como es mi caso, pues a veces te conviertes en el psicólogo de tus alumnos de doctorado porque le ha dejado la novia, porque está depre, porque, quiero decir que la formación va mucho más allá de una simple transmisión de conocimientos, ¿no? Si eso es lo básico que un docente tiene que tener, eso se llama amor por la profesión, y si no lo tienes, pues es mejor que te dediques a otra cosa, eso está clarísimo, o si no vas a ser un amargado el resto de tu vida, que los hay, ¿eh? Que no es un ave rara o avis rara avis, ¿no? Como se dice en latín, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. En la experiencia, al final ya sabemos, como en todas las profesiones, siempre hay, bueno, gente que tiene un mayor nivel de implicación y no solamente conocimiento, también pasión por la que hace, y otros, bueno, por las circunstancias que sea, porque quizás no lo tienen tanto. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Daniel, la siguiente pregunta que me gustaría formularte, y sé que cada clase es un mundo, obviamente, pero en líneas generales, ¿cómo es una clase del profesor Daniel Arias Aranda? Bueno, a ver, yo actualmente doy 2 asignaturas, en grado y en posgrado, es completamente distinto. O sea, el profesor Daniel Arias visto en grado y visto en posgrado es 2 personas completamente diferentes. ¿Por qué? En grado yo me enfrento a clases que, bueno, pues han pasado de tener 100 alumnos a tener 70 y tantos, en la actualidad 50 y tantos, que aún siguen siendo, o sea, es mucho mejor tener 50 que tener 70, 100 o 500, pero aún sigue siendo una cantidad de alumnos muy grande. Entonces, evidentemente nosotros tenemos un tiempo limitado, mi asignatura tiene 6 créditos ECTS, tengo una serie de contenidos que tengo que impartir y que tengo que hacerlo en un tiempo determinado. Entonces, ¿a mí qué es lo que me gustaría? Bueno, ahora cuento la parte del máster donde hago lo que me gusta, pero a veces uno no hace lo que le gusta, sino hace lo que puede. Entonces, pues evidentemente yo imparto esos contenidos, utilizo pizarra, utilizo pues PowerPoint también. La cuestión del PowerPoint no es que sea una herramienta mejor y peor, es como tú la utilices. O sea, una transparencia de PowerPoint llena de letras de arriba abajo no tiene ningún tipo de sentido. PowerPoint es muy útil cuando un alumno puede estar un momento despistadillo y de repente mirando el PowerPoint se coloca rápidamente en donde estás. Para eso sirve el PowerPoint. Fotos o dibujos y muy poca letra, ¿vale? Y es una guía, no es me estudio los PowerPoint y con eso apruebo la asignatura, eso no te va a funcionar. Entonces yo sobre esa base pues voy explicando los conceptos progresivamente. ¿Me gusta que los alumnos tomen nota en clase? Sí, me gusta que tomen nota. Y me gusta que tomen nota con boli y con papel. Y si me tengo que parar y tengo que detenerme y tengo que ir más lento, a veces vas un poquito más rápido, pues lo hago. Es decir, te vas adaptando un poco pues a las necesidades que tienes dentro del grupo, teniendo en cuenta que son muchísimos, ¿no? Esa es la idea. Me gusta que me interrumpan, me encanta, para hacerme preguntas, evidentemente, no para otras cosas. Pero si alguien no entiende un concepto que es muy básico, yo digo que no hay preguntas tontas, sino respuestas tontas. Es decir, pues puedes no entender lo que es pues, el concepto de estrategia. Pero mira, no lo he entendido. Pues se repite 1 y 10.000 veces y con palabras cada vez más sencillas, ¿no? Eso es lo que yo hago con 50 alumnos, ¿vale? ¿Qué hago en el máster? Pues en el máster tengo 15 alumnos y doy una asignatura fantástica que se llama Liderazgo de Inteligencia Emocional, que me flipa. Y eso es otro mundo completamente distinto. O sea, ahí empezamos... es una asignatura además que se basa fundamentalmente, no buscamos, y además se lo digo a los alumnos, no busquéis tener una notaza, da igual, olvidaros de las notas, olvidaros de eso. Vais a trabajar con lo más importante que tenéis vosotros, que sois vosotros mismos. Es decir, vamos a intentar que posibles bloqueos que os están impidiendo crecer como personas o avanzar en vuestra futura profesión, vamos a intentar identificarlos y trabajarlos, ¿no? Entonces trabajas de una manera muy diferente. Es decir, hacemos una meditación para que todo el mundo se calme un poquito, porque todos venimos muy nerviosos cuando llegamos a clase, traemos los problemas, estamos pensando que tenemos que hacer la compra en el Mercadona, que ayer mi novia me puso mala cara, que no sé qué. Entonces intentamos alejarnos de eso, hacemos una meditación pues guiada normalmente de unos 10-20 minutos y a partir de ahí, pues por ejemplo, pues ahora estoy tratando el tema del miedo, ¿no? Es decir, cómo superar los miedos. Entonces hacemos actividades, ellos hablan sobre ellos mismos, sobre sus experiencias, los compañeros hacen un poco como de coaches en algún momento determinado. Es una experiencia espectacular, fantástica, con 15 alumnos se pueden hacer virguerías. ¿Podría hacer ese mismo tipo de educación en dirección estratégica? Sí, con 15 alumnos haríamos maravillas.
15 alumnos motivados en clase. Vamos, estos tíos acaban sabiendo más dirección estratégica que el presidente de la Coca-Cola. Que de hecho luego, lo sorprendente, cuando un alumno termina Administración y Dirección de Empresas y hace un máster en una de estas escuelas de negocio que valen un pastizal, las escuelas de negocio no dan mucha más dirección estratégica que la que damos nosotros, porque damos lo que hay. ¿Qué hacen estas escuelas de negocio? Tener grupos muy reducidos y trabajar casos y casos. Eso es lo que hacen, con 15 tíos. Claro, así se puede trabajar de maravilla, ¿vale? Entonces, esta es un poco la cuestión que tenemos, ¿no? Yo mi cabreo, pero ya llevo cabreado desde que entró Bolonia y Bolonia entró en el 2007 por ahí, es que nos prometieron un seguimiento, que íbamos a poder hacer un seguimiento individualizado de los alumnos, porque íbamos a tener 25 alumnos por clase y luego no han sido 25. Luego han sido pues, los que la universidad ha considerado oportuno. Entonces, al final, es un parche y es un parche que si tú tienes expectativas en Bolonia, pues te lleva a la frustración, que es a lo que nos llevó todo. Yo no conozco ningún profesor que me hable bien de Bolonia. A lo mejor hay alguno por ahí. Oye, pues mira, que me dé los argumentos y me convenza, ¿vale? Ahora, en los másteres, no es que aplique Bolonia, aplico Bolonia elevado a 3, porque puedo hacerlo. Y porque los alumnos es que llega la hora de que se acaba la clase y los tíos siguen allí y yo sigo allí. Y a veces llega el siguiente profe tocando la puerta y con razón, diciendo, macho, que yo también tengo que dar clase, ¿no? Ostras, pues eso es una satisfacción, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Sí, me ha resultado este último que dices porque se nota. Mira, has comentado el tema de los grupos reducidos. Yo sé que también te gusta el básquet, sé que te gusta el baloncesto. Yo he sido entrenador de baloncesto durante casi 10 años, ahora lo he dejado, como sabes, por mi nuevo reto para ser maestro. Estoy ya terminando el grado de educación primaria. Y claro, en básquet es cierto que en el ámbito del deporte partimos de una base o de una premisa, mejor dicho, que es muy importante, que los que están allí es que quieren jugar a básquet, quieren aprender a jugar a baloncesto. Y luego tenemos otra parte que también es positiva, que es que tenemos grupos reducidos. Es decir, tenemos 12, es verdad que puede haber equipos que tengan 15, y luego puede haber ya menos, según que clube las circunstancias, más que puedas que tenga 18 o 20 niños, pero no es lo normal, es un equipo de baloncesto. Luego aparte está el entrenador principal, tiene el entrenador ayudante, que normalmente solemos ser 2 personas. Claro, imagínate, en ese contexto, con esos recursos, esas herramientas y con esas actitudes y aptitudes, al final esos aprendizajes, si hablamos del básquet, ya vemos la evolución que hemos tenido a lo largo de los últimos años, lo que es en el sector del deporte. Por lo tanto, un poco para cerrar la cuestión que tú comentas, es cierto, y yo creo que esto, vamos, cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común coincidirá en que no es lo mismo trabajar con 50 personas que trabajar con 15. Eso es obvio. Y si quieres hacer una atención lo más individualizada y personalizada posible, si me hablas de 50 o en tu caso, o incluso momentos de 100, 200 o ya 500 que yo digo, pero bueno, ¿eso ha podido ser posible de verdad? Digo, es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de las circunstancias, de las situaciones que, bueno, que a priori, como tú señalas, Daniel, prometía el plan Bolonia y que parece ser que no está llevando a cabo como se debiera. Sí, es así. O sea, yo recuerdo cuando nos prometía, no, es que Bolonia es el estilo de clases que se da en Oxford y tal, y se da en Cambridge. Y ostras, Oxford, Cambridge, suena súper bien, ¿no? Sí, vete a las clases de Oxford y Cambridge. No sé, a ver, que yo personalmente no tengo ni idea, es lo que nos contaban, ¿no? Ya. Pero evidentemente no ha sido así. Yo he tenido la oportunidad además de dar clase en otras universidades extranjeras, en Estados Unidos, he dado clase en Alemania también, he dado clase en Francia. La situación es completamente diferente. En Estados Unidos, en la Universidad de Bucknell, que ahora regreso ahora en el mes de mayo, pues en las clases de dirección estratégica o strategic management, pues hay eso, 15, 17 personas. Es una gozada, las clases son pequeñitas. Me gustan además las clases que son móviles, que tú puedes mover las mesas, las sillas, colocar a la gente, porque te permite hacer distintas pues dinámicas diferentes, ¿no? A ver, si todo eso, a mí lo de las metodologías docentes, llevo 10 años, de hecho fui uno de los organizadores del Congreso ACEDOT, que nos dedicamos a temas de innovación docente. Primero fue en Granada en 2010, este año ha sido el último en Salamanca. Y asistimos además siempre, pues llenamos, ¿no? Porque además nos conocemos ya todos, los profesores de dirección de operaciones y tal. Yo estoy puestísimo en el tema de nuevas metodologías docentes. De verdad que lo puedo decir, porque además he publicado hasta libros en ese aspecto, ¿no? Y además, bueno, pues he corregido digamos que han pasado por mis manos un montón de ponencias a tope.
Y una cosa sí que tengo muy clara, y es que si el alumno no quiere participar, porque TikTok le parece mucho más interesante, tú puedes hacer juegos en clase, puedes hacer flip classroom, puedes hacer lo que te dé la gana en clase, puedes hacer, disfrazarte de vikingo, como me decía una profesora de filología inglesa, que decía que se ponía un casco de vikingo para leer un texto de inglés del siglo XVIII y que los alumnos la atendieran. Da igual, quiero decir. Yo es que un tema que me parece muy interesante, tú lo has sacado antes, no sé si luego estaba en alguna de las preguntas que me querías plantear, pero bueno, si no lo hacemos ahora, es el tema de la motivación. Es que esto me hace mucha gracia. El profesor tiene que motivar a los alumnos, ¿no? Eso se nos dice mucho. Además, creo que incluso en la última ley de universidades está en la LOSU. No sé si está en la LOMLOE, probablemente también estará. A ver, lo de la motivación a mí me hace muchísima gracia. ¿Por qué? Si yo tengo 50 tíos delante, tíos y tías, pues a uno le puede motivar el que el profesor haga el payaso en clase y a otro el que el profesor haga el payaso en clase le puede desmotivar. Y a otro le puede encantar que el profesor ponga muchos casos prácticos y a otro le pueden aburrir los casos prácticos porque, quiero decir, tengo 50 percepciones distintas de la motivación. Cada uno tendrá la suya y a mí me parecen todas fantásticas. Yo no estoy en clase para motivar a nadie. Yo estoy en clase para dar mis clases lo mejor posible y asegurarme de que los alumnos cumplen las capacitaciones que aparecen en la guía docente y por las cuales han pagado pues, el precio del crédito a la hora de hacer la matrícula. Esa es mi obligación. Entonces tú, que ya eres mayor de edad, ven motivadito de casa, ¿vale? Y otra cosa muy importante es que le estamos dando muchísimo valor a la motivación, más de la que tiene. Yo digo, si me permites, la motivación es como un orgasmo. Es maravillosa, pero dura muy poco, ¿vale? Es decir, yo me puedo sentir hoy motivadísimo a hacer la comida en mi casa, pues porque he comprado unas vieiras y las voy a hacer en la sartén y me encantan las vieiras y tal. Y hoy estoy muy motivado. Pero mañana, pues a lo mejor no me apetece hacer de cocinar, no estoy motivado. Entonces, ¿qué hago? Como no estoy motivado, digo, pues voy a hacer solo lo que me motive y me siento en el sofá y en vez de hacer la comida para mi mujer que sale tarde de trabajar y para mis hijos, pues paso, me voy a ver una peli de Netflix porque no estoy motivado. No, no funciona así. La motivación es a corto plazo. La disciplina, que es el día tras día, pim, pam, que es que tengo que hacer de comer. Y habría días que me apetecerá mucho, habría días que me apetecerá menos, habrá días que esté cansado y habrá días que esté de subidón, pues yo lo hago. Y la disciplina de todos los días, el repetir, pim, 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 estudiar y repetir lo que estás haciendo, o en un jugador de baloncesto, que es que quiero meter triples. ¿Cómo se meten los triples? No se meten por azar. Un tío es un buen metedor de triples cuando está tirando pues 1000 triples todos los días. Y entonces ya tiene el punto. Esa es la realidad. Repetir, repetir, repetir y repetir. Así es como el ser humano funciona. Y habrá días que esté motivadísimo para tirar triples y habrá días que esté hasta los huevos y no le apetezca, pero lo hace, lo hace y lo hace. Y así es como se mejora. Entonces, a ver si de una santa vez este halo que tiene la motivación, que parece que es que, oye, vamos a ver la realidad, ¿vale? Motivado, sí, un ratito, pues hoy sí, mañana pues no tengo esa motivación, pero sigo porque quiero conseguir mi objetivo, ¿vale? Entonces, como quiero conseguir mi objetivo, día tras día me voy acercando a ese objetivo haciendo lo que tengo que hacer, me apetezca o no, llueva, nieve, haga granizo, tormenta. Esa es la realidad y eso es lo que estas nuevas pedagogías inventadas, que no son tan nuevas, que son más viejas ya que la tos, pero que bueno, que hay gente que se dedica a reinventar la rueda, pues nos cuentan este tipo de películas, que yo no voy a motivar a nadie, no voy a motivar ni al que esté escuchando esta conversación, me da igual, no sé lo que le motiva, a lo mejor le motiva el porno duro y prefiere ver Pornhub, perfecto, pues cambia de canal, pero si tú quieres llegar a un punto y ser el mejor en tu ámbito, disciplina todos los días, pam, 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 pam. Y ese es el tío. Por eso Nadal gana, coño, gana lo que gana. ¿Por qué? Porque solo trabaja los días que está motivado. Pues no, curra todos los días. Pues eso es lo que. Esa es la realidad. Si no, pues estamos engañando a nuestros alumnos, ¿no? Perdona que te haya soltado este rollo, pero es que me apetece decirlo. No, no, oh, Daniel, yo encantado de escucharte, vamos. De hecho, yo el tema de la motivación me encanta muchísimo, pero sobre todo porque creo que también a día de hoy hay una concepción errónea y bueno, tú has ya dado unas cuantas pistas al respecto en cuanto que parece que la motivación tiene que nacer y tiene que estar de manera constante para conseguir o que tenemos que estar unos fomentándola
otros recibiéndola o manteniéndola, no sé, que hay como un conjunto ahí de factores que al final, que hablando en granadino, nos hacemos la picha un lío, ¿sabes? Como, esto como que tanto para acá, para allá, no. La motivación, además esto de un libro de Juan Fernández y un poco también de lo que leo, la verdadera motivación, que sabes que luego hablamos de intrínseca, extrínseca, luego tenéis muchos debates sobre ese tipo de motivación, yo voy al quid de la cuestión en relación a lo que tú has comentado, Daniel. Ni yo mismo estoy todos los días motivado, ni todos los días me levanto con la misma ganas, ni yo ahora que estoy hasta arriba y tengo que hacer trabajo, digo, sobre todo ahora que tengo que trabajar el marco legislativo de los LOE, el Real Decreto 157, que sé que es necesario para la oposición. Daniel, no me motiva lo más mínimo, pero para nada. Sin embargo, sé que si quiero alcanzar el objetivo de ser maestro, tengo que conocerlo. Y aparte que también me puede ayudar primero para ser crítico ante el mismo, ojo al dato, y luego también para ver qué mejora o qué situaciones presentan que yo también pueda utilizar en un futuro con mi alumnado. Para cerrar esta parte, hay un aspecto muy importante que es el que tú desarrollas, que es la disciplina, constancia, perseverancia. Es decir, si no hay un trabajo, no va a haber una mejora. Luego ya podemos ver mejor o peor, dependiendo también un poco de las circunstancias personales. Y termino con un programa de mi amigo Javier Hernández, que es psicólogo, que hablaba de aquellas horas invertidas, ¿no? Hay también muchísimo jugador que no ha llegado a la élite, mi caso, que soñaba con ser jugador de NBA, pero la cantidad de horas que yo le he invertido y el sueño y la ilusión que tenía por alcanzar ese reto me ha generado una serie de aprendizajes que a día de hoy me han generado ese compromiso, esa implicación, esa disciplina, ese afán de superación, llegando, Daniel, hasta donde llegue. Cada uno tenemos capacidades. Yo sé que a día de hoy aprender a lo mejor a tocar el piano lo puedo hacer, pero sé que no voy a llegar a tocar a un nivel muy elevado, pero sí el que a mí me haga sentirme realizado. Es decir, que ese esfuerzo, esa disciplina, esa constancia me ofrece unas ganancias. Por lo tanto, para cerrar este capítulo, que esto no es todo de objetivos muchas veces de si quieres, puedes, y no, hay que ser conscientes de dónde estamos, pero, amigo, amiga, si no hay una disciplina, si no hay un trabajo y una constancia, independientemente de todas las casuísticas, hay que tener en cuenta que va a ser muy complicado que alcances un objetivo determinado. Eso es así, eso es la realidad. Y en el deporte, pues es que es tan evidente que cualquier deportista lo sabe. Pues lo mismo en educación, es decir, que es exactamente igual, ¿no? Pero no engañemos a los chavales con estas palabras, ¿no? De motivación, excelencia, tienes que ser feliz, ¿no? Está un poco filosofía Mr. Wonderful que nos está confundiendo, no nos está llevando a ningún lado. Estamos, bueno, pues aislando a los chavales en una burbuja falsa. Y bueno, tarde o temprano pues saldrán a la vida real y se darán cuenta que esa burbuja es más débil de lo que ellos pensaban, ¿no? Así es, Daniel. Pues vamos a sumergirnos ahora, si te parece, aunque ya hemos tocado, antes fuera de cámara hemos tocado un poquito del tema, pero evidentemente no podía pasar de lado tu carta viral que publicaste en LinkedIn. Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando, que ha tenido un gran impacto mediático. Y permíteme que te lea algunas de las pasajes de tu carta para luego profundizar sobre los mismos. Te leo, ¿eh? Pasamos de clases abarrotadas donde el alumnado tenía que sentarse en la escalera porque no cabían no cabían las clases con una asistencia del 30%, o sea, perdón, porque no cabían las clases. Y ahora hemos pasado a una asistencia del 30%, al menos en mi experiencia, en la actualidad. Ahora es de tutoría donde se hacían colas. Del alumnado participativo a alumnado que rara vez pregunta. De tener que separar al alumnado e incluso de tener que llegar a expulsarlo, como comentas en tu carta, a alumnos con carencias en la comprensión lectora, en la capacidad de expresión oral y escrita, etc. Profesor Daniel, ¿cuáles cree usted que son las posibles causas, y sé que es complejo, de este, vamos a llamarlo, declive o situación cambiante? Bueno, un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? De empezar la grabación. A ver, esto es un problema sistémico, no es un problema de la universidad, ¿no? A mí me ha sorprendido algunos compañeros universitarios que después de leer el artículo, pues casi que se sentían que se rasgaban las vestiduras y tal y cual, ¿no? Como si fuera su responsabilidad. No. Esto es un problema sistémico que empieza en primaria, continúa en secundaria y ahora, bueno, pues afecta a la universidad, ¿no?
Tenemos un sistema educativo pues, donde hemos cogido al profesorado y le hemos arrancado absolutamente cualquier nivel que tuviera de autoridad. Profesorado, yo tengo además, bueno, pues me han llegado testimonios, algunos están en LinkedIn abiertos pues de profesoras de secundaria jóvenes, a lo mejor no llegan a los 30 años, y que ya están tomando pastillas todos los días para poder ir a clase, ¿no? Situaciones bastante complejas, tíos o tías que van allí a reventarles las clases todos los días ya con 14, 15 o 16 años, y que, bueno, pues les están haciendo la vida imposible, no solamente a la profesora en particular, sino pues al resto de alumnos de la clase, ¿no? Y no pueden hacer nada, puedes echar al tío 3 días para que se vaya a su casa, pero a los 3 días vuelve y vuelve peor, ¿no? Ese problema, bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo pues esa respuesta tan radical, no tan radical, sino tan grande que he tenido los profesores de secundaria, ¿no? Que de verdad que hay testimonios que se te saltan las lágrimas cuando los lees. O sea, que el tema es muy complejo, ¿no? Y al fin y al cabo, con respecto a la universidad, nosotros somos unos privilegiados en la medida en que, bueno, pues si yo estoy en clase y los alumnos están hablando y pasan de mí, pues llega un momento en que digo, mira, pues como no os interesa el tema, quiere decir que lo sabéis, por lo tanto, mañana empezaremos un tema nuevo, este no lo voy a dar y me voy a mi despacho a hacer cosas útiles y vosotros pues hacer lo que os dé la gana. Y no pasa absolutamente nada porque son gente que es mayor de edad. El profe de secundaria tiene que quedarse allí, porque es su sitio, no se puede marchar y tiene que aguantar allí pues los carros y carretas correspondientes, ¿no? Entonces, lo que ha intentado el sistema educativo es paliar esos, bueno, pues ese grave problema de disciplina, básicamente, que hay en las aulas, pues aplicando métodos Mr. Wonderful, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pues es que tienes que motivar al alumnado, es que... No, vamos a ver, no es esa la vía. La vía es que hay un camino que el alumno tiene que seguir y que si se sale de ese camino tiene que saber que hay consecuencias, ¿vale? Que hay consecuencias, de verdad. Y otra cosa muy importante es que hemos obligado en este país a los chavales a estar en clase hasta los 16 años, quieran o no quieran. Sorprendentemente, y digo sorprendentemente entre comillas porque en otros países no ocurre así, la edad legal para trabajar en España son 16 años. Eso quiere decir que a un pibe le haces, pibe así hablando un poco en plan tal, bueno, no sé si ya se dice pibe, eso igual era más de los 80, de los 90, igual estoy un poco ya anticuado, pero bueno, un chaval que no quiere estar en clase, le obligas a estar en clase hasta los 16 años y cuando tiene la edad legal para trabajar, realmente no tiene ninguna formación para trabajar porque lo has mantenido ahí. ¿Por qué no permitimos que los chicos a los 13 o 14 años ya puedan decidir si quieren hacer un ciclo de FP que puede empezar a esa edad, para que cuando cumplan los 16 años ya tengan ciertos conocimientos que les permitan ejercer pues, un oficio? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué les obligamos a estar hasta los 16? Bueno, pues ese es un problema grave que tenemos en este país. Luego dicen, no, es que hay muchos ninis, es que hay... Pues claro, si tú no quieres estudiar y ahora con 16 años sales del bachillerato y no has hecho absolutamente nada, porque bueno, te han ido pasando de curso porque procedía, pues lo que has estado haciendo es amargando la vida a los demás y amargándotela a ti mismo, porque a lo mejor hubieras podido ser un magnífico fontanero, que hace muchísima falta, electricista, tornero o lo que sea, o a lo mejor pues administrador de una pequeña empresa, me parece perfecto. Pero te han obligado a estar allí. Entonces, es una educación obligatoria, pero que luego te deja sin respaldo cuando tú lo que no quieres es estudiar, ¿vale? Ese es el grave problema que tenemos en la actualidad. Creemos pasarelas, ¿vale? Un chaval con 14 años no quiere estudiar, o con 13, o con 12, si tú quieres. Vamos a dar la flexibilidad de poder hacer otras cosas, de poder pues, ir a un FP, de poder, bueno, pues tener una base de conocimientos que le permita desarrollarse en el futuro. Si a él no le interesa la geografía, no le interesa la historia, no le interesa la lengua, le interesa, pues a lo mejor le interesa arreglar motores. Y flipa arreglando motores. Y es maravilloso arreglando motores. Pues cuando tenga 16 años ya tiene una formación para hacerlo, ¿no? O sea, es fundamental flexibilizar la educación en general en este país. Hay que flexibilizarla muchísimo. Otro tema importante. Chavales que tienen capacidades superiores a las del resto. Antes llamados superdotados, ahora se llaman con capacidades especiales. En Estados Unidos tú puedes entrar a la universidad siempre que superes un examen que se llama el SAT, el SAT o el ACT. Que tú lo superas a los 16, la mayoría de la gente lo supera a los 18 normalmente, pero bueno, si hay un chavalín que tiene 12 años y que el tío es un máquina y que lo saca, pues llega a Stanford, le da una beca y con 12 años está en la universidad, ¿vale?
¿Por qué no flexibilizamos eso también? ¿Por qué siempre nos centramos en los peores alumnos y no hacemos ni puñetero caso a los buenos de verdad, a los magníficos? ¿Por qué no les empujamos hacia la universidad? ¿Por qué no les ofrece la universidad asignaturas que se llaman Advanced Placement en Estados Unidos? Que lo que estoy contando no me lo estoy inventando yo, que simplemente lo traigo del otro lado del Atlántico, donde pues, he dado clase y además he estudiado allí. Entonces, esos Advanced Placements tendrían varios objetivos. El primero, mucha gente llega a la universidad, muchos nuevos alumnos entran en la universidad, pues a lo mejor les encanta el tema de los ordenadores, entran a informática y se encuentran que primero de informática es matemáticas, física a tope, electrónica. Coño, es que no he visto un ordenador en primero. Haz un advanced placement, accede a la universidad mientras estás cursando bachillerato, primero o segundo, ya vas viendo un poco cómo está el cotarro, si te gusta, te metes a informática, si no te gusta, eliges otra cosa. Y si te gusta y has aprobado esa asignatura, pues yo te la convalido en informática. Pues claro que sí, pues una que te has quitado. ¿Por qué no le damos respuesta a esa gente? Pues no les hacemos ni puñetero caso. Pero es que en la universidad tampoco. O sea, en la universidad los chavales que son brillantes, pues aprueban, sacan su notaza y desaparecen del, digamos, de tu, pues no sé, de tu radar. ¿Quiénes se quedan en tu radar como profesor? Pues los que son un coñazo, ¿sabes? La morralla, esos son los que dan por saco. Y que es que no pude venir al examen porque es que tenía un partido de baloncesto, un partido de fútbol y no pude ir. Bueno, mira, a mí qué me importa. Entonces tienes que perder una mañana. Quiero decir, yo quiero centrarme en la gente que realmente quiere avanzar y estoy dispuesto a empujarles hasta donde haga falta. Pero el estar constantemente rodeado de gente que está intentando renegociar contigo la nota y es que no pude venir a clase porque ese día estaba mala y no sé qué, bueno, pues si no has venido a clase, pues esto es como una oposición. Si tienes el examen tal día y si no vienes a clase ese día, pues lo siento porque es un parcial en este caso. Otra cosa es que sean los exámenes finales, donde, bueno, pues ahí, pues, bueno, presentas un justificante médico, entonces el profe te hace el examen otro día. Vale, vale, lo acepto perfectamente, pero a lo que voy, que no me quiero salir de donde quiero llegar. Alumnos brillantes, potenciémoslos, porque si no, se desmotivan. ¿Vale? ¿Cuántos alumnos brillantes de altas capacidades que podrían hoy ser presidentes del gobierno en vez de lo que tenemos están ahora mismo en tratamiento psicológico o psiquiátrico porque no han encontrado su hueco en la sociedad? Porque no han tenido a nadie que les haya mentorizado, que les haya apoyado para sacar lo mejor de ellos. Pues hay muchos. Pues hay muchos. No los vemos, pero están. ¿Vale? Pues eso es mi gran deseo, que a lo mejor es una utopía, pero es lo que a mí me gustaría hacer. Has señalado, entre muchas otras cuestiones, me quiero centrar en dos. La obligatoriedad de estudiar hasta los 16 y evidentemente esto que yo describo es un caso personal, que además tan personal que es mío. Yo a esa edad estaba en el instituto, yo no quería estudiar. Como te comentaba fuera, bueno, he comentado ahora o comentaba fuera de cámara, era un alumno que realmente no era disruptivo. Yo estaba allí, no hacía ruido, tal, pero honestamente, nada, estaba enamorado del baloncesto y tenía ese sueño de ser jugador NBA. Sin embargo, claro, si tenemos esa misma casuística con alumnado que es otra de las cuestiones también que yo me planteo, Daniel, que es, bueno, disruptivo, no quiere estudiar, por los motivos que sea. Mucha gente dice, claro, pero si no está a los 16, ¿qué hacemos, no? Con esa gente que no quiere estudiar, ¿lo abandonamos a su destino y tal? Como tú has señalado, se pueden adoptar otras estrategias. Hay otros muchísimos oficios que también son tan respetables como cualquier otro y además necesarios. Y ahí opino lo mismo que tú, Daniel. Pero no sé hasta qué punto, y pregunto, no a si es mejor o peor, ¿no? Pero a veces me reflexiono y me pregunto, ¿hasta qué punto a ese perfil de alineado concreto? Ojo, como era yo, que no quería estudiar, y mis padres, madre mía, no han sufrido los pobres, y ni estudia, y ponte, y no sé qué, y tal. Daniel, nada, de nada, de nada. ¿Qué hacemos con ese tipo de alumnado? Hay gente que dice, no, pues sí, hay que mantenerlo porque es mejor, porque si no lo abandonamos y tal, pero claro, yo también luego pienso, a ver, si un adolescente no quiere estar en un entorno obligatorio por las circunstancias que sea, habría que primero canalizarlas, pero pregunto, ¿no sería más idóneo, más conveniente ver qué otro tipo de vías podríamos proporcionarle a ese perfil de alumnado para que siga avanzando en su camino y haga aquello que le pueda
hablando de motivación, que le pueda gustar o que creamos que le puede gustar o motivar para desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Claro, bueno, cogiendo un poco tu ejemplo como deportista, ¿no? Porque además, bueno, pues es un caso que se da además bastante a menudo, ¿no? Yo también he sido jugador de baloncesto y, bueno, pues he jugado en equipos incluso en primera división, bueno, pues a nivel cadete y juvenil, no llegué ya a nivel profesional ni mucho menos. Pero en un caso de que tú tengas un chaval que es deportista, que le encanta un deporte, que flipa con ese deporte, pues vamos a apoyarle y a fomentar que haga ese deporte en centro de alto rendimiento y a funcionar. Y entonces ahí es cuando el sistema se tiene que adaptar a que este chico pues tiene que entrenar X horas al día, que son muchas, normalmente 8 horas al día, y por lo tanto necesita un refuerzo en el ámbito de los estudios que probablemente, bueno, pues saquen más tiempo. Y no pasa nada y flexibilizamos. Y flexibilizamos porque estamos priorizando la carrera deportiva de esa persona. Es lo que debemos hacer, ¿no? Es decir, tiene una vocación que le sale de él. Entonces, no es suficiente si tiene que estar estudiando 8, el tiempo que está en el colegio, más luego los deberes, o lo que, pues no tiene tiempo para jugar al baloncesto, ¿no? Entonces, si te quieres dedicar a eso, pues dedícate y el propio sistema te apoya. Esto en Estados Unidos es la cosa más normal del mundo. Eso sí lo sé. La cosa más normal, programas específicos, pero no solamente en secundaria, en la universidad exactamente igual. Tienes un programa específico para deportistas, ¿vale? Y el deportista hace su deporte al máximo nivel, ¿vale? Y dentro, pues, de los huecos que tiene, dentro de su agenda deportiva, de sus entrenamientos, etcétera, pues tiene determinadas asignaturas que va cursando, ¿vale? Pero su objetivo principal es el deporte. Y las universidades americanas, si tú lo sabes perfectamente, tienen una liga de baloncesto universitario alucinante, que a veces es hasta mejor que la NBA, y esos tíos juegan y terminan teniendo su major y su minor. Que a lo mejor en su vida se van a dedicar a eso, a lo mejor van a ser deportistas profesionales hasta que el cuerpo les dure, los 30 a los 40, y luego pues se hacen entrenadores. Normalmente suelen acabar haciendo másteres relacionados con la gestión deportiva. Y entonces, pues bueno, pues se dedican a continuar en el ámbito deportivo, pero ya no como jugador, sino como otra figura, ¿no? Nosotros eso aquí es complejo. En un instituto público, en un cole público, ¿encuentras eso? Pues yo no lo sé. En la universidad me consta que hay algún programa destinado, pero no tenemos tampoco equipos universitarios de primera calidad, vamos a llamarlo así, ¿no? A ver, bueno, hay una liga universitaria, pero no es comparable, no digo que sea malo, ¿no? Para nada, que nadie, este está poniendo a parir al deporte universitario, no. Pero si yo lo comparo con la liga universitaria de Estados Unidos, de baloncesto, de fútbol americano, etcétera, no hay color, ¿sabes? Ya digo que, joder, pues vamos a adaptarnos, vamos a flexibilizar, vamos a preocuparnos por el individuo y por sus necesidades. ¿Vale? Es lo que digo, no pongamos simplemente ahí 2 carriles por los que todo el mundo tiene que andar y si quiere hacer baloncesto, pues ahora tiene que saltar del carril. No, facilitémoslo. Yo lo veo así, ¿no? Esa es la verdadera educación. El resto, pues bueno, pues es lo que hacen los políticos, que son pues, a veces leyes que se les ocurren y palabras grandilocuentes, ¿no? Que es muchas veces lo que tenemos en las leyes, que yo leo las leyes y digo, madre mía. En fin, bueno, pues ya está, esto es lo que hay. Ese es un poco mi planteamiento. A un caso como el tuyo, ¿no? Me parece además un caso que se da muy a menudo, ¿no? Sí, ya digo que es un caso personal y yo siempre me gusta reflexionar, nunca intento cada vez, Daniel, utilizar menos las generalizaciones a sabiendas de que en ocasiones es necesario hacer uso de las mismas, pero claro, luego si queremos individualizar o personalizar y ver realmente cuáles son las casuísticas o las circunstancias de cada nene, cada niño, cada niña, habrá que ver, ¿no?, qué realmente está ocurriendo ahí. Y luego otra cuestión que también comentaba, el tema de las altas capacidades, que yo también me estoy formando bastante en ellas. También tuve varias charlas, entre ellas con Susana Moya, también con Ferran Casado, y bueno, y en mi entorno cercano tengo a niños con altas capacidades, y créeme que es un problema porque en ocasiones, hablo de mi experiencia, falta una formación por parte del profesorado, no en todo, hablo de mi experiencia, ojo, hay grandísimos profesionales, ojo, yo hablo también del entorno, de lo que queda por aprender. Y luego que realmente en muchas ocasiones hay esa concepción de como, y no siempre es así, ¿no?, pero como que parece que va bien y aprende rápido, pues vamos a dejarlo, ¿no?, a su ritmo y vamos a atender al resto, ¿no? Y eso me parece, insisto, y esto pasa, no digo que pase, no sé en qué porcentaje. Damas y caballeros, lo desconozco. Yo sé que mi experiencia pasa y lo estoy viendo. Pero esto no quiero
igual que tú, Daniel, como, oh, ahora que todo. No, 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 no. Vamos a ser sensatos y vamos a concretar y a contextualizar este tipo de cuestiones. Y luego otra, y termino yo en mi experiencia, Daniel, y es lo que estoy ahora mismo experimentando en el cole, ¿no? En el que estoy de práctica, y una gran mayoría, o una parte, vamos a decir, de las problemáticas que pueda haber con el alumnado, procede de las familias. Es la familia, ese agente social educativo tan importante, porque dependiendo, y se ve de quién sea el papá y la mamá, ve realmente el niño. Y no solamente de la situación socioeconómica, que también, y sé que influye, pero conozco casos también de entornos socioeconómicos que no son tan, vamos a decir, no sé, aireados o solventes, y ves que en el hogar, oye, pues hay un buen ambiente y los niños, pues al final ves cómo van a clase y con ganas de aprender, ¿no? Entonces yo muchas veces, cuando vemos al alumnado, yo siempre me pregunto, ¿cuál es la causa y el origen, ¿no?, del comportamiento, la conducta de este niño, de esta niña? Y cuando voy rascando, Daniel, voy rascando, voy preguntando, digo, ah, amigo mío, empiezo aquí, para acá, digo, ah, no. O sea que muchas veces va por el nene, por la nena, pero luego hablamos de primaria, no hablamos de universidad, que me salió un poco del rango universitario, pero ahí sí me doy cuenta, digo, ostras, el entorno familiar, bajo mi punto de vista de lo que estoy viendo, es fundamental. Por lo tanto, a veces pienso, Daniel, habría también momentos determinados que a lo mejor los papás, a la mamá, darle algunas guías o... Esto es muy delicado, porque claro, me va a decir un padre, ¿qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer con mi hijo o mi hija? No, no, yo no me refiero a eso, sino al final una serie de hábitos o un mínimo de estrategias o herramientas que al fin y al cabo sirvan para mejorar ese entorno y por lo tanto también la calidad, en este caso, de las situaciones de enseñanza-aprendizaje con los mismos. Insisto, opinión personal por lo que veo y estoy ahora mismo experimentando en mi centro. Mira, en algunos países europeos a los profesores de primaria no se les llama profesores de primaria ni maestros, se les llama educadores. Es decir, Fíjate. el profesor de primaria tiene una responsabilidad, digamos, mucho más amplia. Yo creo que el profesor de primaria abarca muchas más cosas que las que abarca el profe de secundaria, que sigue abarcando muchas, pero menos, y el de universidad abarca menos cosas. Los de universidad, pues bueno, fundamentalmente somos transmisores de conocimiento. Un profesor de primaria abarca el ámbito de aprendizaje del niño, pero evidentemente ese niño está muy influenciado por su entorno familiar, y bueno, entorno de amigos en menor medida, porque el entorno de amigos pues, influye más cuando ya pues, son adolescentes, entonces los amigos se convierten en el centro de su vida y tienen estas pasiones y tal, que todos hemos pasado por ellas, ¿eh? Que no me excluyo yo. Entonces, un profe de primaria, vamos a llamarle educador de primaria o como prefieras, tiene que trabajar con las familias, o sea, es fundamental. Pero tiene que trabajar con las familias desde una posición de autoridad específica, ¿vale? No es un guiñapo al que los grupos de WhatsApp de madres le dicen lo que tiene que hacer con los niños. Y creo que a lo mejor se te ocurre algún caso que eso pueda estar ocurriendo. No es eso. Profesor de primaria está en una posición, ¿vale? Una posición de autoridad, de conocimiento, ¿vale? Y está en una posición de gran responsabilidad. Y trabaja con los padres, educando a veces a los padres también. O sea, hay una doble, quiero decir, que es, probablemente el profe de primaria sea, esto es como en las catedrales, ¿no? Dice, si quito esa piedra se cae la catedral entera. Pues aquí es primaria. Los padres, fundamental, valores, ¿vale? No estás únicamente para hacer una tutoría con los padres y decirles que el niño ha aprendido muchas matemáticas y mucha lengua y no sé qué. No. ¿Cuál es el clima que hay en casa? El niño cuando llega a casa, ¿qué es lo que hace? Se pone a ver la tele, ustedes le ayudan con los deberes. El niño está solo en casa por las tardes, llega con su llavecita, entra en casa y pasa la tarde solo porque ustedes están trabajando. Si son familias desestructuradas, bueno, pues ahí ya el universo se expande de una manera increíble. Ahí hace falta además ayuda adicional, no solamente del profe, sino de otro tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque para que ese niño le podamos asegurar una educación de calidad, tiene que tener un entorno de calidad también, su familia, en todo lo que le rodea. Ahí pues, trabajamos emociones además muy básicas que el niño tiene que saber reconocer. Es, ya digo, un universo mucho más complejo. Por eso se llaman educadores en otros países.
Porque a veces, oye, los padres, los que somos padres o lo han sido o lo serán, ningún niño viene con un manual de instrucciones. Pero un profe de primaria sí tiene que saber, pues, cuál es la madurez intelectual de ese chaval, sus miedos, le noto en clase más retraído, menos retraído, llega muy cansado por la mañana, se queda dormido a las 11, hace boom y se queda en el pupitre. Y hay que trabajar con él. Y las familias, y eso es importante, pues hay que educar a las familias, tienen que respetar esas decisiones que el profe de primaria plantea. No criticarlas, no atacar al profe de primaria, porque mi niño es maravilloso, es muy listo, y las madres se ponen en la puerta del colegio a criticar al profe porque hay que ver, porque... No, 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 no. El profe es la autoridad, eso es fundamental. Y tiene que tener el apoyo del centro, fundamentalmente, el apoyo de la ley, por otro lado, y por supuesto el apoyo de los padres. Si queremos educar a niños que luego pues, no tengan patologías futuras raras o que sean pues, dependientes absolutamente de sus padres y lleguen allí a secundaria así y luego llegan a la universidad allí y yo esté en mi despacho y me venga una madre a una revisión de examen. Y bueno, esta chica tiene una patología, pues esto no es normal, que tú vengas con tu madre aquí, ¿qué han hecho contigo en primaria? Explícamelo, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate, a ver, yo no soy profe de primaria, tú sabes mucho más que yo de este tema, yo creo que esto no se ha llegado a abordar. No se ha llegado a abordar de manera de que el profesor de primaria sea concebido como mucho más que un transmisor de conocimientos. Creo, me puedo estar equivocando, no es mi área, pero es lo que percibo y es lo que he leído, ¿vale? Y esto es lo que te quería contar. Es que ya no sé si me has preguntado otra cosa, pero me encantaría escuchar tu opinión, que sabes más de esto que yo. Yo te la comento, y no solamente, fíjate, voy a intentar ser breve. Yo parto también de la base de que, bueno, he sido entrenador, también he sido coordinador de un club en el que he gestionado tanto con familias como con jugadores. Y para mí, ojo, personalmente, uno de mis objetivos principales es que las familias, en primer lugar, supieran cuáles son mis objetivos con sus niños, de manera holística, no solamente a aspectos técnicos tácticos, también de valores, actitudinales, etcétera, para que ellos tengan la seguridad de saber con quién están trabajando. Luego, por otro lado, el atenderles. No es simplemente el hacer, como a lo mejor se hacemos en los colegios, una tutoría de manera muy puntual y ya no nos vemos hasta dentro de, yo qué sé, X tiempo, como puede pasar, no, imagino que no son todos los centros, hablamos de casos que pasan. Desconozco el porcentaje, insisto, pero desde luego lo que yo sí tengo claro, y no solamente ya por mi experiencia pasada, sino también por lo que estoy viendo ahora, y con la cantidad de compañeros que hablo, que están trabajando en el ámbito de la educación primaria, es fundamental establecer esos nexos. Hablamos de ese triángulo, al final es profesorado, alumnado y familias. Si ese triángulo no está interconectado y no hay una unificación de criterios medianamente bien organizada, planificada y estructurada, es muy difícil porque al nene le vas a generar confusión, porque si en casa te dicen blanco y en la escuela te dicen negro, al niño dice, a ver, pero es que mi papá, pero el profe, pero es tal, ya estamos generando un conflicto cognitivo, que al final eso le genera una inquietud. Y ahora dices, ¿qué es lo que hago aquí? Entonces, claro, yo, bajo mi punto de vista, eso es fundamental. Y yo veo ahora pues, situaciones en las que digo, ostras, sí, claro, el niño no se trae tal cosa. Por ponerte un ejemplo, Daniel, no se trata tal cosa, pero no es tanto el niño en sí. Pero si tienen 6, 7 añitos, hablamos del primer ciclo. Eso es el papá o la mamá. O sea, el niño que le va a regañar. No, yo. O sea, me explico. O sea, cuando ya son adultos, hablamos de primaria porque ya adultos es otra cuestión que ahora seguiremos abordando. Pero claro, cuando yo veo en esas edades, dices tú, claro, no, el problema no es tanto del pequeñajo, sino viene realmente del entorno familiar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y en qué podemos ayudarle? ¿En qué podemos colaborar para trabajar codo con codo? Yo esto lo tengo muy integrado, Daniel, del mundo deportivo. Yo soy de trabajar en equipo, de hombro con hombro, vamos a una, si tú te caes yo te levanto, pero tenemos que estar todos con un objetivo en común. Si no tenemos un objetivo en común, difícilmente. Y luego lo que tú has comentado de la autoridad, que a veces esa palabra parece como que saltas al pulido, ¿no? Porque creo que la asociamos a tiempos de antaño, como que aquí es lo que yo diga. No, no. Autoridad es, yo me saco una carrera, llevo aquí años trabajando en esta especialidad. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, ojo, que puede un momento dado que te puedes equivocar, pero partimos de esa premisa de que los profesionales de la educación somos los que desempeñamos esa labor. Y desde luego que puede haber errores, si lo hay, se pueden decir, pero no esa constante de
y esto no es así, y yo creo, o tú deberías, o tal y tal, que eso al final, para ir cerrando, insisto, lo que genera es confusión y daña precisamente a los verdaderos protagonistas que son los alumnos y en este caso también las alumnas. Es mi valoración, insisto, también mi experiencia como entrenador y digo ahora también como profesor en práctica o maestro en práctica, en este caso, Daniel. Sí, sí, no, yo no lo podría decir mejor. Pero bueno, en fin, esta parte ya digo que bueno, ya tú comentas además los errores cometen los profesores y errores cometen los padres. Yo como padre pues también he cometido errores y mi mujer también. ¿Quién es perfecto? Pues nadie es perfecto, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es convertir al profesor en una especie de, es que no sé cómo llamarlo, una especie de marioneta, ¿no? Que, bueno, pues los padres saben mucho más que él y entonces, bueno, pues le van empujando a hacer cosas, porque además que, bueno, cada padre y cada madre pues son un mundo, tienen unas ideas distintas. Esto es como ¿no? En todo español hay un entrenador de fútbol, ¿no? Pues en todo padre hay un maestro en potencia, aunque no haya estudiado magisterio, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Hace, pues eso, 20, 30 años, pues la autonomía y la autoridad del profesor pues era respetada. Quiero decir que si yo le iba a mi padre, esto ahora a lo mejor las nuevas generaciones no lo comprenden, pero si yo le decía a mi padre que un profe me había echado la bronca o que me había suspendido o que no sé qué, mi padre me echaba doble bronca. Entonces ya en vez de tener un problema tenía dos problemas. La autoridad no se cuestionaba. ¿Vale? Del profesor. Y yo he tenido profesores maravillosos en todas las etapas de mi vida, ¿no? Desde pues, primaria, secundaria y la universidad. Y he tenido profesores también que eran malos, que eran un petardo, que a mí no me gustaban. A lo mejor a los compañeros sí les gustaban. Pero es que la vida es así. Es que en la vida te vas a encontrar gente maravillosa y te vas a encontrar gente que no te va a gustar. Y cuanto antes lo aceptes, aunque sea con 8, 10 o 12 años, mejor. Porque te va a generar menos estrés y vas a tener más tolerancia a la frustración, que eso es algo bastante importante, ¿no? Y que yo creo que las nuevas generaciones, esto de la inmediatez y de que Amazon me trae las zapatillas Nike Air Jordan al día siguiente de que las pido y si no las tengo estoy cabreado, pues no nos está llevando por unos derroteros especialmente buenos, ¿no? Pero bueno, en mi opinión personal. Sí, a ver, el tema, como bien sabemos, es multifactorial, aunque yo sé que hay algún elemento. Yo, por ejemplo, en mi caso me siento identificado. Yo cuando le llegaba a mi madre o me quejaba del entrenador, es que no sé qué, es que podía jugar más minutos y me ha sentado los últimos 3 minutos para acá. Y me dice, madre, muy bien, y pues háblalo con él, háblalo. Si está en disconformidad, siéntate con él tranquilamente, háblalo y le calientas la cabeza, ¿eh? No me la Claro. caliento a mí. Yo tenía ya 14 añitos, es decir, que ya era adolescente, que no tengo 7 o 8 años. Por lo tanto, no, señor, tú ya eres adulto, bueno, adulto, adolescente ya tirando para la adultez, y tú tienes que empezar a generar esas estrategias de autorregulación también y de afrontar aquellas situaciones que no son tan agradables. Y eso te ayuda a adquirir una serie de habilidades interpersonales y de resolución de determinados problemas que luego te ayudan en tu futuro y a la hora también de forjar tu propia personalidad. Por lo tanto, insisto, estas son cosas, y en el baloncesto, Daniel, también pasa mucho, ¿eh? También hay muchos entrenadores, amigos míos, que me escriben por privado, que están ya quemaetas también un poco por la situación, porque todo es cuestionable, todo lo que haga, que si saco el otro, que si no sé qué. Entonces yo siempre digo, vamos a calmarnos un poquito, vamos a respirar, vamos a disfrutar. Sabemos que todos nos equivocamos, vamos a permitir un poquito el error. Evidentemente, si hay errores graves, que bien, eso todo el mundo lo ve palpable, se van a abordar. Y sé también, Daniel, que hay familias, y especialmente si hablamos de niños con altas capacidades, como tú has comentado muy bien, o otros que tengan TDAH, dislexia. Y es verdad que en muchas ocasiones esas familias se forman más o tienen más conocimiento precisamente por lo mal que lo están pasando con su hijo y se ponen a buscar información, estudiar artículos, tampoco sé en qué proporción, pero también conozco que hay familias que se preocupan y que a través de ese problema buscan información para formarse y decir, oye, ¿realmente mi niño está recibiendo las adaptaciones curriculares adecuadas? ¿Se le está haciendo este programa X, etc, etc? O sea que digamos que también hay de todo. Pero para cerrar esta cuestión, Daniel, yo coincido también en eso, que al final los niños tienen que ser responsables, que no todo es de color de rosa, que hay cosas buenas, que hay cosas que no son tan buenas y que la vida es así y que tenemos que aprender a vivir con todo ese tipo de situaciones. Daniel, seguimos avanzando, yo estoy encantado, estamos aquí al final y estamos aquí abordando 1000 cosas más, vamos, un placer.
Pero mira, sí quería abordar una cuestión contigo que también un poco la saca hace un momento con el tema del TikTok, ¿no? Que no se puede competir y demás. En tu carta también abogas por eliminar cualquier rastro de gadgets tecnológicos en la enseñanza. Digo, y a este respecto, perdón, Daniel, ¿crees que esta medida a medio o a largo plazo tendrá algún efecto positivo en los niveles de atención del alumnado y por ende en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, a ver, la cuestión es la siguiente. A ver, las tecnologías no son ni buenas ni malas. Las tecnologías, pues son tecnologías. Depende de cómo tú las utilices, evidentemente, ¿no? La energía atómica, pues, puede generar electricidad muy barata, pero también te puedes cargar una ciudad entera. Eso ya es como lo quieras tú utilizar. Con los gadgets tecnológicos ocurre exactamente igual. Es decir, que, bueno, se nos vendió, sobre todo, bueno, en la comunidad autónoma donde estamos tú y yo, en Andalucía, pues se repartieron hace algunos años, pues un ordenador a cada alumno, porque, bueno, pues todo se iba a estudiar a través del portátil, ¿no? O sea, alguien tuvo esa maravillosa idea ahí fantástica, ¿no? Porque, bueno, aquí ya sabemos que en este país, pues para no sentirnos muy catetos, pues cuando llega una nueva tecnología, como que nos la queremos comer a bocados para demostrar pues, que somos súper progres y todo eso. Bien, ¿a qué llevo eso? Además, quiero decir que hay estudios realizados y algunas los cito en el libro, ¿no? Resulta, coño, que en las escuelas donde no se permiten, estoy hablando de secundaria, no estoy hablando a nivel universitario, que ahora hablaré después. Las escuelas de secundaria donde no se permiten gadgets tecnológicos, resulta que el rendimiento es mayor. Anda. Y además, el rendimiento es mayor entre aquellos alumnos que tienen una nota media inferior. Es decir, a los buenos alumnos el tener o no tener portátil o móvil no les afecta demasiado, pero son los alumnos de menos performance, vamos a llamarlo, menos rendimiento, pues resulta que si les quitas los gadgets, aumenta el rendimiento. Anda, ¿y eso? ¿Cómo es posible? Pues ahora coge y vete a los colegios más caros de Estados Unidos. Los busca los que nos ven, nuestros oyentes o nuestra audiencia, lo puede buscar en Estados Unidos. Anda, si resulta que los colegios más caros de California tienen una política, que les llaman ellos la de Non-Electronic Policy, ¿no? La política de no electronic devices, no aparatos electrónicos en clase. ¿Y esto por qué puede ser? Pues resulta que tienen mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque, claro, cuando Internet se generalizó y empezamos a utilizarla en nuestros ordenadores, pues al principio, a ver, Internet se crea en la universidad y se crea fundamentalmente, bueno, pues para el intercambio de información entre universidades. Magnífico, ¿vale? Pero luego nos dimos cuenta que Internet servía para otras cosas y se crearon las redes sociales. Se creó el mayor uso. ¿Para qué se utiliza más Internet hoy en día? Si miramos el tráfico de Internet, para ver porno, ¿vale? Ese es el 60% del uso de Internet en la actualidad y me parece pues perfecto siempre que los menores no pudieran acceder. Pero bueno, ese es otro debate que vamos a dejar aparte porque si no ya nos vamos. Y al final surgen unas empresas que se dan cuenta que el tener a la gente enganchada a las pantallas les sirve para venderles productos, ¿vale? Entonces generan algoritmos para que la gente en vez de estar media hora delante de su pantalla, pues esté 1 hora o 2 horas o 3 horas. Y entonces, bueno, pues se van a estudios de psicología que se hicieron sobre todo en los años 50, donde resulta que pequeñas acciones generan pues una cosa que se llama dopamina en tu cerebro, que es en lo que se basan las máquinas tragaperras, ¿no? En que clink, 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 tú crees que tarde o temprano vas a encontrar algo mejor, te va a llegar la combinación exacta que te va a hacer ganar el premio. Y eso cogen y lo aplican a las redes sociales para mantener a la gente enganchada, enganchada, enganchada. El siguiente paso después de las redes sociales pues será el metaverso, mantenerte enganchado, enganchado, enganchado al metaverso. Bien. Y ahora cogemos a los niños pequeños y les damos un ordenador, que se lo ponemos en sus manos, donde bueno, pues tienen acceso a un mundo enorme de Internet. Porque además, en algunos, no, pero es que nosotros se lo damos capado y tal. Los niños aprenden. Quiero decir que tengo sobrinos de 10 años que tienen el ordenador ya más hackeado que la leche. Y además, lo peor, y lo que ya me parece casi que debería ser un delito, es que cogemos los libros de texto, los pasamos a PDF, se los enchufamos en el portátil y le decimos, estúdiatelo por ahí, ¿vale? Y ahora tienes a un niño de 8, 9, 10, 11 años estudiando delante de la pantalla de un ordenador y destrozándose los ojos día tras día, porque no hay cosa peor que estudiar en una pantalla donde la luz, en vez de venir hacia la hoja de papel, como la que tengo yo aquí, la luz procede de la hoja de papel, ¿vale?
donde además, pues evidentemente no puedes, pues lo que se hacía en los libros de texto, pues los subrayabas, le ponías los colores, anotaciones, porque además hemos hecho otra cosa maravillosa, que también es súper progre, y es que los niños hereden los libros de texto de los del año pasado. Entonces, no toques los libros, no los subrayes, no, porque luego los tienes que devolver al cole y los tienes que devolver en buen estado porque se van a volver a reutilizar. Entonces el niño tampoco puede hacer ese conocimiento suyo porque no puede guarrear el libro, que es como se aprende guarreando, que es así, que se ha hecho toda la vida. Pasar los apuntes a limpio, no sé si eso nos suena, porque esto ya ha pasado a la era del Pleistoceno, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas hacen que al final, si no le ponemos coto a estas tecnologías, los niños se enganchen porque Instagram está hecho para que te enganches, TikTok está hecho para que te enganches, Facebook está hecho para que te enganches, etcétera, etcétera. Si ellos lo tienen en clase, se van a enganchar. Por lo tanto, solución, prohibición, porque son menores de edad. Ahora bien, me paso a la universidad. Tíos que son mayores de edad. Yo no les voy a prohibir, fíjate lo que acabo de comentar, y yo no les voy a prohibir jamás a ningún alumno nada, ni que venga con un ordenador, con un portátil o que venga de la Garterana a clase, si quiere. Ahora, sí le voy a decir cómo lo que acabo de comentar ahora mismo. Tienes delante un dispositivo que si cada 15 minutos ya empiezas a sudar porque no lo estás mirando, es que tienes un problema y tienes un problema grave, ¿vale? Y salvo que te llame tu madre porque le ha dado un infarto a tu padre y sea una llamada súper, que eso no ocurre nunca o casi nunca, no necesitas el teléfono móvil en mis clases ni el ordenador tampoco. Y si lo necesitamos será para hacer una práctica muy específica que además yo abogaría por hacerlo en el aula de informática de la clase. Ni siquiera quiero que te traigas tu ordenador a clase, ¿vale? Ahora, tú tienes 18, 19, 20 años, lo que sea, haz lo que te dé la gana. ¿Que quieres poner el ordenador y ponerte a ver porno? Que lo hagas en clase, siempre que no hagas cosas que vayan más allá de únicamente mirar, me refiero. Pero esa es la situación, eso es como yo lo siento. A lo mejor soy, como han dicho en redes sociales, es que este tío, bueno, por supuesto facha, que esto ya cualquiera que no piensa como tú, pues es un facha, es un no sé qué. No, o sea, es que mi investigación, la investigación que yo hago es sobre nuevas tecnologías, ¿vale? Me refiero que mis últimos artículos son sobre el Internet de las Cosas y el blockchain, ¿vale? En casos de desastres humanitarios, que es el proyecto de investigación europeo que ahora mismo tengo sobre mis hombros. O sea, que sé de lo que hablo, que no soy un anti-ordenadores, claro que uso las redes sociales, claro, pero que no llego a clase enganchado al móvil y estoy dando clase y cada 15 minutos estoy mirando. Es que sería absurdo, es que es una falta de respeto para los alumnos. Si eres mayor de edad, yo te informo. Si eres menor de edad, eliminados, fuera. Y hagamos que la gente con menos renta que tiene que llevar a sus hijos a un colegio público lo haga con la misma calidad que la gente que tiene muchísima pasta en Estados Unidos y que los llega a un cole privado que le cuesta un montón, donde les prohíben utilizar esos dispositivos. Ahí es donde está la igualdad, que los que tienen pasta reciban, o los que no tienen pasta, reciban la misma educación con la misma calidad que los que tienen pasta. Esa es un poco mi posición. En fin, así contada. No, y muy clara, aunque tú bien sabes, Daniel, que la posición que tú has descrito, pues bueno, presenta cierta resistencia o, en este caso, postura divergente en cuanto a ese uso. Tú lo has comentado al inicio que un dispositivo móvil o las tecnologías, hablando en términos generales, no son buenas o malas per se. Es decir, depende del uso que le demos. Sin embargo, y tú, que eres investigador en esa área y tienes resultados sobre precisamente ese uso de dispositivos móviles que te dan una información que te dicen, señores, señoras, mirad, esto está generando un problema no solamente en la atención, vamos, si afecta ya la atención, ya partimos de la base de que cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje ya se va a ver afectado. Por lo tanto, ya eso sería una de las premisas básicas. Otra de las cosas que yo también me planteo muchas veces, y hace un par de días, estuve aquí en un congreso, aquí en la Universidad de Granada, aquí en la Facultad de Educación, Daniel, y te hablaba precisamente de las bondades de las tecnologías, ¿no? Del uso de los dispositivos, bueno, tecnológicos, de algunas aplicaciones igual que hay, que es cierto que algunas sí son de utilidad, como por ejemplo, para el profesorado, ¿no? A la hora de hacer las rúbricas,
que te lo deja todo muy detallado, que te puede servir como ayuda. Pero luego sí otra en cuanto, pues, no sé, hablamos de como el Kahoot, ¿no? Tenemos el Quizy o, digamos, aplicaciones de ese tipo. Mira, te voy a contar una historia, Daniel. Me acuerdo hace 2 años, que es verdad que nos pilló en el confinamiento. No te voy a decir la asignatura, pues no da muchos más datos, ¿vale? Pero hubo un momento que era Kahoot todos los días, Daniel. Kahoot. Mira, mira. El Kahoot famoso, sí. Yo un momento que decía, con los que tenía más confianza, con el grupillo que hablábamos de clase, con los que estábamos, yo decía, ¿vosotros estáis respondiendo porque lo sabéis o estáis como rellenando una quiniela? Y eran todos, jajajaja. Pues depende, ahora sí me la sé, otra no sé qué, que para acá. Digo, pero ¿esto realmente cuál es el objetivo? ¿Qué aprendizaje estamos obteniendo? Y ahí fue cuando me di cuenta, porque claro, al principio, siempre siendo honesto de verdad y a lo que veo, capto la atención. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Pi, pi, jiji! ¡Ja, ja, ja! Pero claro, cuando pasa el tiempo, yo mismo dije, pero ¿esto qué está comprobando aquí? ¿Esto qué es tanto Kahoot, tanta...? Y ahí fue cuando empecé a pensar de manera crítica de decir, oye, esto constantemente haciendo, utilizando estas, no hay otras estrategias, no hay otras herramientas con las que nosotros podemos aprender, perdón, y usted se pueda asegurar de que estamos adquiriendo esos conocimientos. Pues cosas así en las que yo veo que en ocasiones hay una empresa, tú lo has dicho, hay corporaciones importantes, que hay unos intereses económicos muy, muy, muy potentes que quieren invadir ese espacio y yo creo que tenemos que ser cautelosos. Eso no quiere decir que si hay un buen diseño en un momento determinado que esté bien controlado por el profesor, como tú comentabas, en una aula específica, vamos a hacer una búsqueda de una información determinada, vamos a saber a filtrar la información, qué fuentes son más fiables, otras no, para eliminar o no caer en los fake news que hay tan de moda. Eso, por ejemplo, sí lo veo algo significativo. Sin embargo, y cierro, esa autoridad de, ala, vamos a ponerlo, porque la gente se divierta más. A ver, que yo quiero que la gente se divierta, pero si estamos en un ambiente educativo, yo quiero que aprendan. A ver, si se divierten, genial. Pero el objetivo es que los niños mejoren y que aprendan. Que para eso creo, honestamente, que están en la escuela. Evidentemente, luego para adquirir otros valores, respeto, implicación, cooperación, etcétera. Pero no nos olvidemos del objetivo que es aprender. Sí, el Kahoot famoso también ha sido muy utilizado. Ahora está ya más de bajón. Es una empresa italiana, además. Yo el Kahoot le llamaba el pasapalabra de los pobres. Es decir, yo soy un fan de pasapalabra, lo veo todos los días. Me encanta. Pero si a mí me preguntas cuál era la palabra que salía en el rosco de ayer en la letra H, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero me lo he pasado muy bien viéndolo y a lo mejor sabía esa palabra en ese momento y lo decía. ¿Aprendo con pasapalabra o me entretengo? Pues a mí me resulta entretenido y me resulta retante. Ahora, ¿aprendo? ¿Memorizo las palabras? No, pues no lo hago. Con el Kahoot ocurre más o menos lo mismo. Es decir, a ver, el Kahoot es simplemente un tipo test pues, llevado a una pantalla, ya está. Tipo test es una manera, pues una manera de evaluar, que, bueno, pues, pero lo que estás evaluando es la capacidad de reconocimiento de la persona, que la persona sepa reconocer algo que es verdadero entre 3 o 4 cosas que son falsas. Es reconocer. Ahí no estás valorando su capacidad de pensar, por supuesto no estás evaluando su capacidad de expresión, de dejar muchas cosas fuera. O sea, un buen examen puede tener tipo test, sí, puede tener tipo test, pero no puede ser todo tipo test, ¿vale? O no debería serlo. Y reconozco, yo soy el primer pecador, pero muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer exámenes a mogollón de personas, la única manera que lo puedes hacer, si además te exigen que las actas las presentes en un plazo muy corto, pues es hacerlo tipo test. ¿A mí me gustan los tipo test? No. ¿Yo qué preferiría? Pues hacer preguntas cortas, como mínimo. Ver si esa persona por lo menos sabe lo que es el sujeto, verbo y predicado y complemento directo e indirecto a la hora de expresarse. Pero bueno, con 15 personas evidentemente lo hago, porque ellos escriben redacciones. Yo en clase les hago redacciones, a tíos de máster, Cuidado, en otros no lo puedo hacer. Entonces, Kahoot, pues bueno, si quieres entretener a los chavales un rato, pues puede ser divertido y puede estar bien para hacerlo un día o dos. Si estás haciendo Kahoot todos los días o hablas con Kahoot, pues bueno, es divertido, ya está. Hablo de mi experiencia y del enfoque que utilizaron con nosotros. No sé si a lo mejor hay un experto en Kahoot que pueda darle otro sentido. Igualmente, yo siempre digo, soy todo oído, hablo de mi experiencia personal, puede ser equívoca, sesgada, etcétera, pero yo cuento lo que vivo. Y aparte que luego incluso había compañeros que también les generaba cierto estrés, porque estaba en la pantalla, tenía ese tiempo límite, chin, de que tenía ya, era como que venga, va. Entonces,
se me pone un límite. En fin, otra cuestión, Daniel, que yo también he echado mucho en falta en mi facultad, son exámenes orales. Wow. Bien. Ni Pues uno. te voy a contar. Presentaciones que haces, pero personal de ellos estás con el docente, te voy a explicar ahora cómo aprendemos, yo qué sé, la acción tutorial, los agentes implicados que forman, cuáles son sus objetivos, etcétera. No. Bien, yo creo, a ver, esto es una apuesta mía personal y a lo mejor me equivoco. Creo que va a haber un resurgir de los exámenes orales por una cosa que se llama ChatGPT, ¿vale? Que probablemente pues muchos de los que nos están viendo a lo mejor ya lo conocen, ¿no? Que es esta irrupción de las inteligencias artificiales pues, en todos los ámbitos del ser humano prácticamente, pero bueno, a mí lo que me preocupa es la educación, ¿no? A ver, el problema de ChatGPT, ¿cuál es? Pues viene sobre todo en los trabajos, ¿no? Es decir, en un trabajo fin de grado, en un TFG, en un TFM, en una tesis doctoral, en un artículo científico, en cualquier trabajo que un alumno te pueda entregar, pues bueno, simplemente se mete en ChatGPT y ChatGPT pues hace esos trabajos. Depende de la calidad de lo que se llaman los prompts, ¿vale? Que son las entradas que tú le haces a ChatGPT, pues te hará mejores cosas o peores. Pero bueno, ya hay páginas web llenas de prompts para cualquier tipo de trabajo que tú quieras hacer. Vale. Nosotros el otro día nos llegó un correo electrónico de Turnitin, que es el software que utiliza la universidad para detectar plagio. No, Turnitin está ya preparado para detectar si los trabajos están hechos con inteligencia artificial. Bueno, perfecto. Pues ya le diré a los que nos están viendo que hay otra herramienta que se llama Quillbot, ¿vale? Quillbot es una de las muchísimas que hay, que coge el texto y te lo reescribe para que no parezca inteligencia artificial. O sea, que esto es la espada contra el escudo. Entonces, nosotros como profesores no vamos a estar, no podemos entrar en esa guerra ni perder tiempo en ella. Pero sí podemos hacer una cosa. Tú entrégame un trabajo, hazlo con ChatGPT, hazlo como te dé la gana, ¿vale? Incluso si quieres copiarlo de otras, que me da lo mismo. Vete al Rincón del Vago, vete a Kahoot, no, Kahoot no, ¿cómo se llama? Hablar, Perdona, me he liado, y traes uno de ahí. Y ahora me lo das. Y yo me cojo tu trabajo, lo pongo encima de la mesa y te voy a empezar a preguntar sobre tu trabajo, hombre, a ver qué tal te lo sabes, ¿vale? Y ahora te hago un examen oral. A ver si lo has hecho tú y por lo menos te lo has estudiado. Entonces voy a evaluar dos cosas. Primero, que lo que has escrito tiene sentido, no es una gilipollez. Y segundo, si no es una gilipollez, lo has escrito tú, o me dices que lo has escrito tú, que yo, vale, voy a confiar en ti, pues cuéntamelo. Y ahora te evalúo oral, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues ser mucho más exigentes a la hora de evaluar, porque un examen oral no es lo mismo que un examen escrito, ¿vale? Y tú me puedes querer engañar, pero sobre lo que me engañas es sobre lo que yo te voy a preguntar. Exacto. ¿Qué ocurre? Bueno, si haces un cálculo más o menos de lo que te llevaría a examinar oral a 100 alumnos, pues te sale a 25 horas. Si tú tienes 60 de clase y tienes que dedicar 25 a examinar a los alumnos, es un poco complicado, pero hay otro truco maravilloso y es que los alumnos hagan el trabajo en grupos. Y ahora os tengo a los 4 delante y más vale que los 4 os hayáis empollado el trabajo porque os voy a preguntar a uno por uno a cada uno de vosotros. Y además voy a hacer una cosa que me encanta, que es la evaluación 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que si uno de tus compañeros falla, tú bajas nota, aunque te lo sepas muy bien. Y alguien podrá decir, ¿eso es injusto? No. En las empresas, cuando tú trabajas en grupo, se evalúa la performance o el rendimiento del grupo. Eso ocurre muy a menudo, es un caso real. No lo vamos a hacer en enseñanzas secundarias, evidentemente, pero en la universidad sí lo podemos hacer. Así que ya podéis poner los 4 a estudiar como si no hubiera un mañana, porque parte de tu nota va a depender de lo que estudien tus compañeros de grupo. Fíjate si hay innovación docente detrás del ChatGPT. Hay un montón de innovación docente súper divertida. Entonces, usemos ChatGPT bueno, pues para elevar el nivel en la universidad en vez de para bajarlo. Yo lo veo así. ¿Vale? Y lo que estoy diciendo, sé que muchos están echando la mano en la cabeza. ¿Y yo qué culpa tengo de que me haya tocado fulanito? Que es un vago. Pues cuando tú vayas a una empresa no vas a elegir con quién vas a trabajar. Vas a trabajar con A, B, C y D. Vas a tener que poner en práctica tus habilidades de liderazgo, de motivación. Ostras, son competencias que están en la guía docente de la asignatura. Pues ahora va a ser mucho más que un trabajo. Va a ser un trabajo de grupo de verdad, donde os estáis jugando la nota todos. Maravilloso. Viva la inteligencia artificial.
Yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Mira, cuando yo en ocasiones siempre, por eso también hago esta charla, Daniel, porque me encanta escuchar a la persona que hable de manera amplia, que ponga ejemplos, su experiencia, sus conocimientos. Pero claro, esta frase, si yo sacase a lo mejor un clip descontextualizado, puede parecer que el Daniel, perdón, que el profesor Daniel, venga, justo por pecadores. Sin embargo, en el ámbito en el que tú te mueves y te desarrollas, lo que estás haciendo es transferir esa situación de aprendizaje, ahora que está muy de moda, vamos a llamarla así, a la realidad. Y te voy a contar un caso mío personal. Yo en mi trabajo no me alargan mucho. Mala praxis, entre comillas, de un compañero y se toma una decisión que perjudica a toda la plantilla. ¿Es justo? Evidentemente para mí no, porque dije, bueno, pues si yo he cumplido, quizá habría que cambiar esa perspectiva, que eso sería para otro debate, obviamente. Pero la realidad que impera en un amplio porcentaje es que en empresas, o en este caso en el sector en el que tú te desarrollas y formas a ese tipo de alumnado, precisamente hay una alta probabilidad de que se encuentren escenarios como el que tú estás describiendo. ¿Qué haces? ¿Los engañas? ¿Le dices, no, 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 es que aquí al final va a ir uno y otro? No, es decir, señores, me explica, es que esto es lo que os vais a encontrar con una probabilidad muy elevada en un futuro. ¿Qué os digo? ¿Que no? ¿Lo hacemos de otra manera? O sea, tú no, pero tú sí. ¿Cómo hacemos esto? Por lo tanto, creo que estás contextualizando y estás transfiriendo esa formación a una probabilidad elevada de que se la encuentren en su día a día. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, hombre, le estás haciendo un favor en el sentido de que no, es que lo estás preparando para una situación que se van a encontrar, por desgracia, que esto ya podríamos entrar en debate, que sería mejorable. Desde luego que sí, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo cambias? ¿Cómo te iba a decir? ¿Lo maquillas? ¿Lo decoras? ¿Lo disfrazas? No, no podemos engañar a las personas. Entonces, para mí eso sea honesto. No, y yo además ahí juego con ventaja en la titulación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, porque ellos tienen una asignatura que no imparto yo, que se llama Organización del Trabajo, y ellos saben lo que es el conflicto dentro del grupo, lo estudian en otra asignatura, es decir, les estoy poniendo en una situación donde van a poner en práctica lo que han estudiado en teoría en otras asignaturas. Vale. Y lo que tú comentabas de la descontextualización es interesante. A mí una de las cosas que más, bueno, donde a lo mejor más caña me han dado los haters en redes sociales a partir del artículo, fue cuando hablo del tema de la vestimenta, ¿vale? Entonces yo pues planteo que la gente pues, debería venir bien vestida a la universidad, ¿no? Muchos pues han dicho, oh, ¿quién es usted para decirme a mí cómo tengo yo que ir vestida a la universidad? Y tienen razón, yo no soy nadie para decirle a nadie cómo tiene que venir vestido. Eso es cierto, pero si yo me cojo mi guía docente, yo tengo una capacidad aquí en la guía docente, que además es pública, quien quiera la puede ver en internet, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en la web, pues busca guía de estudio y dirección estratégica, y yo tengo que preparar a mis alumnos para aquellas situaciones de su vida laboral donde tengan que hacer una presentación o enfrentarse a una entrevista de trabajo. Evidentemente, cuando tú vienes a clase a hacer una presentación sobre un caso, ¿vale? Estamos poniendo al alumno en una situación real. Tú no puedes ir a una empresa o a una entrevista de trabajo o a presentar tus resultados vestido como Mar Montes o como Rosalía. Bueno, puedes hacerlo, pero tus probabilidades de que te contraten van a ser muy bajas. Entonces, yo les tengo que enseñar a que hay un... Y además que es que ellos lo estudian en mi asignatura. Las empresas tienen un código de conducta y un código de vestimenta. Eso es parte del tema 5 de mi asignatura. Entonces, ese día, por lo menos ese día, que deberían ser todos, pero menos ese, ven vestido como si fueras un directivo. Lo que yo decía antes, intento tratar a mis alumnos como si fueran directivos, no como si fueran alumnos. Pero si tú me vienes con una camiseta, me metía por aquí enseñándome el ombligo y unos leggings, y el tío me viene con un chándal y unas medallas así y me está contando el caso de Zara, pues mira, si no te lo digo, es cuando te estoy engañando. Ahora, que yo puedo mirar para otro lado y decir, mira, por tu empleo, como a lo que quiera, venga, sí que quieres un 5, toma un 5. Vale, de hecho lo he hecho, quiero decir que ha sido así, ¿no? Porque, bueno, pero pues coño, te lo tendré que decir. Porque si no, pues, si nadie te lo dice a lo largo de 4 años de carrera y vas con los pelos revueltos y mal vestido a una entrevista de trabajo y, oye, qué injusta es la vida, que es que no me... Por lo menos que lo sepas, yo te lo tengo que decir. Claro. Y sobre eso es donde yo baso, por eso digo, me dedico más tiempo a engañar que a enseñar.
Porque cuando dejo pasar por alto, dejo y dejamos, aunque muchos no lo quieran reconocer, este tipo de cosas, estamos engañando al alumno. Y el alumno cuando se lo dice, pues se cabrea y le molesta. ¿Y quién es usted para decirme a mí? Yo no soy nadie, si a mí me da igual, por mí como si quieres venir en bermudas, si es que me da, o vestido lagarterana, es que me da lo mismo. Pero te lo tendré que decir, tendré que cumplir, ¿verdad?, con esta competencia que aparece en la guía docente y que la ley me obliga a que yo te prepare para eso. En fin, todo eso con respecto a estas misunderstanding que se dicen, estos, tú lo has dicho muy bien, no sé en castellano. Bueno, que no se entienden las cosas en su contexto. Descontextualización, esa es la palabra. Claro, también que me he quedado exactamente, descontextualizar. Yo, fíjate, te voy a ser muy honesto. Yo al principio cuando leí por primera vez tu carta, dije, ostras, madre mía, yo tengo mi experiencia, obviamente, pero cuando te veía el hecho eso de expulsar a gente, de que, bueno, no, la disrupción que había en las clases, yo decía, ostras, porque es verdad que yo en mi experiencia he tenido situaciones en las que, evidentemente, todo, una gran parte. Mira, yo recuerdo, Daniel, en mi primer año de carrera, hubo un momento en el que yo me paré porque estaba la profesora explicando y te doy mi palabra de honor que hubo un momento en el que no había absolutamente nadie atendiendo. La mujer estaba ya también con su... A ver, también digo que la mujer estaba ya en modo automático, con el PowerPoint y era bla, 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 bla. Pero yo me entré que miré, además que estaba con mi compañera y si me escucha lo sabrá, que le dije, porque estaba con el médico, digo, oye, ¿qué pasa? Y dice, pues es que es tontón. Digo, ya, pero, no sé, vamos a escuchar un poco a la mujer, ¿no? Y hago así un chequeo así de casi 360 y digo, me dieron ganas, ahí sí yo, de coger mi dispositivo y de haber hecho una panorama y decir, no hay nadie atendiendo. Ahí me pregunté también, yo más que llamar la palabra culpable, que también lo habrá, ¿no? Pero en este caso me gusta más utilizar la expresión responsable, Daniel. Es decir, ¿dónde cae aquí la responsabilidad? ¿Es compartida? Puede que también esa profesora tenga una parte, el alumnado. Hombre, yo en mi caso también un momento que dije, hombre, por muy tostón que sea el contenido que esté transmitiendo esta mujer, hombre, por respeto mínimo, ¿no? Yo qué sé, de atención no sé, era un poco mi pensamiento. Pero aún así yo me preguntaba, hostia, si yo estuviese en su lugar, en el lugar de esta mujer, digo, ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué haría yo al respecto? Es decir, Daniel, si tú te has encontrado una situación de esa, ¿realmente se puede hacer algo o crees que no? O directamente das tu asignatura o al que estás lo echas. Es decir, ¿crees que habría algo por parte del docente universitario que pudiera ligeramente modificar ese clima del aula? Sé que es difícil esto, ¿no? Pero te pregunto por curiosidad porque yo he hecho esa pregunta. No es difícil, te comento. A ver, mi manera de enseñar yo le llamo el radar, ¿no? Yo tengo un radar constante, yo estoy mirando a los alumnos, siempre que no tengan delante la pantalla del ordenador y no pueda ver sus caras, claro. Entiendo, o les des clase, como tú comentabas antes, online y tengas todas las pantallas en negro, pues yo me he pasado los 2 años de la pandemia dando clases a un monitor en negro, si no podía hacer otra cosa. Pero yo utilizo la técnica del radar, es decir, estoy mirando constantemente a los alumnos y estoy viendo sus caras y enseguida sé si estoy dando una materia que a lo mejor en este momento está siendo muy árida y los alumnos están ya cansados por se les ve en la cara. Entonces, lo que hace son lo que yo llamo los refrescos, ¿vale? Pero lo llamo para mí, no se lo digo a los alumnos. Un refresco es, bueno, pues en ese momento paras de enseñar teoría y entonces, pues o bien utilizas un ejemplo o bien preguntas a alguien sobre un caso determinado. Oye, ¿os apetecería que tuviéramos... vamos a hablar del caso de Zara. ¿Cómo veis ahora mismo? Y me ha dado por Zara, no sé por qué, pero bueno. Sí. O el caso, por ejemplo, de los coches eléctricos y el problema que tiene Volkswagen con los coches eléctricos ahora mismo y con la moratoria y tal. Entonces vas introduciendo otros temas un poco menos áridos, ¿no? O a veces pues cuentas alguna cosa que sea graciosa. Hombre, a todos los profes nos ha pasado de contar una cosa que a nosotros nos parece súper graciosa y de repente te miran todos como diciendo... Pero bueno, eso es normal, no pasa nada. Uno tiene que aprender a reírse de sí mismo y ya está. Entonces yo hago esos refrescos, ¿vale? Y esos refrescos me permiten, pues más o menos, tener a la gente, bueno, pues interesada. Incluso hay días, y es verdad, pues hay determinados temas de dirección estratégica, no son muchos, pero hay un par de temas que son pesadetes. Pues bueno, en todas las asignaturas los hay.
Y entonces, pues ahí a lo mejor pues terminamos un poquito antes, porque, bueno, pues les ves cansados, les ves ya, bueno, pues ya está, no pasa nada. Claro, siempre que haya respeto, el profesor, o por lo menos yo, intento convertirme un poco en el centro de atención del alumnado, siempre que eso es factible. Si el alumnado se esconde detrás de una pantalla, pues yo lo que no voy a estar es cerrando pantallas de portátiles, es que no lo voy a hacer. Y si el tío coge, como hacen muchos, se ponen el móvil entre las piernas y están como mirando al pupitre, pero en realidad yo sé que están mirando entre sus piernas, pues tampoco le voy a meter la mano entre las piernas a nadie, a ver, no lo voy a hacer. O sea, lo que te dé la gana, ¿vale? Esa es un poco la cuestión. Yo creo que un buen docente tiene que, bueno, percibir qué atmósfera hay en la clase y, bueno, pues empezar a darle... ¿Qué ocurre? Yo sí, esto sí lo he notado. Hace X años era muy fácil hacer esos refrescos porque la gente, pues enseguida que la tocabas un poco era participativa y tal, entraba en debates. A mí me ha pasado durante muchos años de no poder terminar el temario por la cantidad de preguntas y de intervenciones que tenía en clase. Y a mí eso me encantaba. Y decía, mira, yo no me voy a preocupar. Si llego, llego. Y si no, pues hasta dónde hemos llegado. Ya está. Ya no... Joder, ahora, pues claro que llegas a todo el temario. La cuestión es que hay momentos, y esto lo he sentido sobre todo después de la pandemia, en que yo sé que les estoy contando cosas que no están entendiendo y que no me están preguntando. Y aunque yo me pare 10.000 veces y diga, ¿tenéis alguna duda? ¿Lo habéis entendido? ¿Queréis que repita lo que tú decías antes? Sí, el sonido Nada. ambiente. Y yo sé que es imposible que lo hayan podido entender bien. ¿Vale? Normalmente lo que vuelvo a hacer es repetirlo otra vez aunque ellos no me lo pidan. Pero llega un momento en que si el alumno no tira un poquito de ti como profesor, no levanta la mano y eso no lo he comprendido, lo puedes repetir, pues llega un momento en que tú, claro, a ver, yo llevo 25 años dando esta asignatura, la podría dar con los ojos cerrados. Llega un momento en que tú como que te aceleras, sin tú siendo inconsciente, ¿no? Empiezas a avanzar sobre el temario porque como nadie te dice nada y el ansia de todo profesor es terminar su temario, ¿vale? Que es lo que nos lleva por el camino del estrés, pues al final tienes esa sensación. Yo muchas veces me he ido de clase diciendo, pues habrán enterado de verdad. Luego, claro, cuando hacen los exámenes sabes que no se han enterado absolutamente de nada. Pero tampoco han puesto de su parte en ese sentido, ¿no? Por supuesto, este año en tutorías, nadie. O sea, yo en tutorías estoy solo, estoy en mi despacho, tengo que estar 6 horas a la semana. Bueno, evidentemente estoy haciendo cosas porque tengo proyectos de investigación, es decir, que yo no paro de trabajar, pero que no ha venido nadie a tutorías. ¡Nadie! Ah, bueno, miento, vino una chica, ¿verdad? Vino una chica una vez a preguntar sobre el tema del trabajo, que qué día era el trabajo y que con su grupo cómo lo iba a hacer y no sé qué. Ni una duda sobre la asignatura en tutorías. Pues joder, si eso es un recurso que tú tienes gratuito, tienes a un profe a disposición 6 horas a la semana, aparte de las clases que te da, claro. Para ti, pues úsalo. No, es que ni van. Entonces, pues ya empiezas a cuestionarte algunas cosas, ¿no? Es decir, a ver, si estáis pagando, luego no se quejan, ¿no? Ah, es que en la universidad la matrícula es cara y no sé qué. No. Oye, ya que la estás pagando, sácale todo el jugo a la universidad. Sácale el jugo en los cursos gratuitos que organiza la universidad, que necesitarías 3 vidas para hacerlos todos. Los profes que estamos a tu disposición en el despacho para lo que tú necesites. Pues, actividades deportivas, la universidad tiene una vida que, vamos, ni un jubilado podría cubrirla. Sí. ¿Vale? Pues me da, no sé, me queda esa sensación de vacío, ¿no? Y no sé, no puedo dar una explicación, no sé por qué ocurre eso. Tu experiencia se está viendo y hablando de nuestra universidad, yo sí soy más inquieto y me pongo aquí a bichear todo lo que sale. Yo a veces me faltan horas al día y veo cosas o cursos, veo formaciones, veo charlas que ya porque es que no me da la vida, pero yo digo, ostras, es que me encantaría aprender de esto, me gustaría ir para acá. De hecho, incluso la otra que fui también porque ponían una compañera y un compañero mío que son de los más implicados, que les tengo muchísimo aprecio y los quería ver allí exponiendo. Ellos sienten confianza, bueno, dime cómo me has visto, Toribal, no sé qué tal. Y luego allí por uno los felicité, las felicité en público y me hace ilusión verlos, que ellos están implicados, que están ahora se están sumergiendo en el mundo de la investigación. Y también un poquito hago eso, pues, escucharlo y que me encanta también ver, pues, lo que hablaba antes, Daniel, a esas personas implicadas. Pues me gusta estar ahí apoyándolas, me gusta acompañarlas y aportarles mi pequeño granito de arena. Y mira, yo, por ejemplo, te cuento un detalle rápido. Yo tengo una exjugadora mía, que yo entrené, que ha sido alumna tuya. Y yo le pregunté por ti.
Y tengo que decirte, la única que le he preguntado y me dio muy buenas referencias tuya y por tu parte. Y también ella está, bueno, también está, bueno, ella está haciendo un doble grado, está haciendo también una ingeniería, en fin, y otras cosas, otras cuestiones más. Y cuando salió este tema, yo le hablé con ella, le dije, oye, ¿cómo está también ahí el ambiente? Tú dices, ni te cuento, dice, lo que dice este profesor, dice, se queda hasta corto. Dije yo, ¿cómo que se queda corto? Digo, pero, ¿qué está dice, no, está la cosa que va, no sé qué pasa. Dice, hombre, evidentemente luego hay grupos que sí son muy aplicados, pero parece que en líneas generales sí hay ese ambiente un poco de desidia, ¿no? De como, falta esa chispita. Al menos en la experiencia. Yo siempre digo que habrá aulas en las diferentes universidades que tenemos en el panorama nacional en el que haya grupos increíbles. Por ejemplo, el tercer año de carrera, porque parece que estamos aquí sacando todo lo negativo. Ese año sí coincidí, Daniel, con un grupo increíble. Vamos, capacidad de participación, todo el mundo preguntando, incluso hacíamos tutorías colectivas porque ya la mujer no daba abasto. Y ese año sí se dio una sinergia que la misma profesora nos decía, madre mía, lo que soy este grupo, que luego me voy a otro y me voy deprimida. Porque claro, me voy de aquí, claro, con esta actividad, todos están participativos, todos están atentos, y ahora me voy al otro, que, por lo que te decía antes, es que nadie, o sea, tengo que sacar, nadie me pregunta, ¿no? Es decir, pero bueno, hay de todo, pero sí parece ser también, y en base a tu experiencia, Daniel, que no es corta, por cierto, que algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando. Y Daniel, para ir cerrando, te voy a hacer, lo llamamos, yo lo llamo ahora el top 5 de curiosidades que me gustaría abordar contigo. La primera curiosidad, don Daniel, si por aquellas casualidades en las próximas elecciones a usted lo nombrasen ministro de Educación, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Bueno, madre mía, ministro de Educación, en fin, complicado. A ver, yo voy a decir lo que yo creo que un ministro de Educación debería hacer, ¿no? Lo primero, es fundamental un pacto sobre la educación. O sea, lo que no podemos hacer es estar cambiando cada legislatura de ley, ¿no? Porque eso genera confusión para el profesorado, para el alumnado, para los padres, para todo el mundo, ¿no? Entonces, como comenté al principio, los 2 pilares fundamentales de cualquier país, que eso ya digo que me lo dijo mi profesor de historia y lo mantengo, son la sanidad y la educación. Y la educación debe ser algo fundamental, que incluso si llegara ese pacto sobre la educación con un sistema educativo, sobre todo haciendo participar al profesorado, ¿no? Es que muchas veces parece que es que las leyes de la educación las hacen gente que no está en primera línea, ¿no? Entonces habrá que escuchar a los educadores, habrá que escuchar a los profesores fundamentalmente, ¿no? Que son los que, bueno, pues los que se encuentran con la problemática día a día, ¿no? Es más, yo además blindaría ese pacto. A ver, yo no soy experto en legislación, ni mucho menos, pero que incluso para que se modificase esa ley hiciera falta como mínimo un 66% de votos en vez de una mayoría absoluta. O sea, eso es fundamental. En la mayoría de los países, que es el sistema educativo en Estados Unidos, pues lleva siendo el mismo con pequeñas modificaciones, pues prácticamente desde hace, pues no sé, un siglo, a lo mejor hasta me quedo corto. En Alemania tienen muy claro cuál es su sistema educativo desde hace muchísimos años, ¿no? Nosotros no, yo ya no sé por cuántas leyes he pasado, así que es una locura, ¿no? Entonces, esa sería la primera, ¿no? Es decir, voy a sentarme con los principales agentes educativos y bueno, pues evidentemente todo el mundo, si quieres que una ley funcione, tienes que acordarla. Habrá cosas con las que esté de acuerdo ese ministro de Educación futuro y cosas que no. Tienes que llegar a un acuerdo fundamental, ¿vale? Y ahí también pues, habrá que incluir a padres. Y hacerlo todo desde un punto de vista muy maduro, muy de maduración, muy de qué queremos para nuestros hijos. O sea, esa es la gran pregunta, la visión sobre tus hijos. ¿Cómo quieres que sea tu hijo cuando termine su periplo educativo? Esa es la idea, ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que me sorprende mucho, sobre todo, me voy a meter en un tema un poco complejo, pero bueno, ya estoy oído oferta. El tema de las lenguas cooficiales, ¿no?
Yo, si fuera consejero de la Generalitat de Cataluña o del País Vasco o de Galicia, yo querría que mis alumnos salieran dominando perfectamente el castellano, la lengua cooficial correspondiente, y un idioma extranjero, preferiblemente inglés. Pero si es otro me parece bien. Si es francés o si es alemán también me parece bien. ¿Vale? Y voy a buscar la mejor manera de que esa persona domine esas 3 lenguas. ¿Vale? Creo que haciendo que una sola de esas lenguas sea la lengua vehicular durante todo el proceso educativo, no garantiza el manejo de las 3 lenguas. ¿Vale? Yo tengo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos durante un año, he vivido allí, creo que soy absolutamente bilingüe en inglés, doy mis clases en inglés, quiero decir, con mis hijos pues en casa pues muchas veces hablamos en inglés, sobre todo cuando hablamos cosas que no queremos que su madre se entere y que luego se cabrea, pero bueno, es otro tema distinto. Y entonces creo que la única manera de aprender un idioma es la inmersión absoluta. ¿Vale? Yo plantearía además que uno de los cursos de secundaria fuera 100% en una lengua extranjera. Que no me preocupara tanto por este bilingüismo que se ha puesto de moda ahora, bueno, que además está siendo bastante desastroso en todos los sentidos, no está funcionando para nada, porque al final pues tienes a un profesor que le dice a los alumnos que los intestinos se dicen intestine y el cerebro es brain, se lo aprende de memoria como y no va a ningún lado. No, coge un año entero, a los 11, a los 12 años, a los 13, el que los expertos consideran oportuno, y ese año no nos vamos a preocupar tanto por los contenidos como por el manejo del lenguaje. Es que voy a coger ese curso y lo voy a aislar, voy a prohibir que se hable en otro idioma que no sea inglés durante ese año, y ese año, ¿vale? Por inmersión y por supervivencia, esos alumnos van a salir con un nivel de inglés bastante bueno, ¿vale? Eso es lo que yo plantearía. Con el tema de los idiomas, pues en España tenemos un problema con el tema de los idiomas. ¿Vale? Somos el país donde menos porcentaje en toda la Unión Europea son capaces de expresarse en inglés medianamente. O sea, ahí tenemos un problema bastante grave. Entonces, con eso sería una segunda medida. Y la tercera sería la flexibilización, ya entrando un poco más en mi área, en la universidad, la flexibilización de los planes de estudio. De nuevo, copiando al mejor, que yo sigo considerando que es Estados Unidos y después Alemania y después Inglaterra, básicamente. ¿Por qué un chaval de 18 años que coge una titulación que él cree que le va a gustar y luego entra y no le gusta, tiene que perder un año entero? Eso es cierto. Si me quiero pasar de, por ejemplo, por decir algo, magisterio a psicología o de psicología a enfermería, por decir algo. No. Vamos a crear un sistema donde las asignaturas iniciales sean una introducción a varias cosas y donde tú progresivamente puedas especializarte en lo que tú te quieras especializar. Esto en Estados Unidos se llama el minor y el major. ¿Qué es el major? Yo tengo un major en psicología, major en psychology, y tengo un minor en alemán. Y tú dices, bueno, porque me he ido configurando mis estudios así. Si luego quiero ser psicólogo clínico específico en no sé qué, pues para eso están los másteres, ¿vale? Porque si no, los másteres, ¿para qué están? Los másteres están para especializarte, ¿vale? Y si te sirve con el bachelor, con el grado, pues para desarrollar tu actividad profesional, pues no necesitas hacer un máster. Pero flexibilicemos en ese sentido. Hagamos que las cosas sean mucho más sencillas para el alumno, aunque sean más complicadas para la propia universidad, ¿vale? Eso de entrada. Se podrían hacer muchas cosas más, pero, en fin, para no extenderme tampoco muchísimo y ser aburrido y tal, pues te comento esas 3 para empezar. No, y sobre todo esta última de crear, que yo también lo veo y al final son casuísticas o situaciones reales. Esta medida que plantea yo creo que es muy interesante y favorecería muchísimo a ese alumnado indeciso que quiere que probar algo y que luego al final ve que no le gusta tanto por los motivos que sea y poder tener esas oportunidades. Daniel, segunda curiosidad. ¿Cuál ha sido la mejor anécdota que recuerdas como profesor universitario? A ver, ¿mejor definida como la más rara o mejor definida como la más satisfactoria? Porque... Elige la que más rabia te dé. Bueno, a ver. Bueno, la más rara fue
Eh, una vez estaba dando clase y tenía en clase, era en otra universidad, no era en la Universidad de Granada, a un indio de la India, ¿vale? Un hindú. Y entonces era Raj, creo que se llaman así, que son los que tienen este turbante, pero tenía un turbante enorme. La clase estaba llena y había una chica que estaba justo detrás de él, él era un tío muy alto, ¿vale? Yo estaba dando clase, estaba más o menos en la segunda y tercera fila y detrás se había sentado una chica pues que no era muy alta. Entonces, yo recuerdo que estaba dando clase y la chica se estaba asomando por los lados del tío, que era así gigantesco, y parecía como un ratoncillo. Y entonces a mí me entró un ataque de risa, ¿sabes? Y claro, yo estaba mirando al chaval y el chaval se pensaba, claro, me miraba con una cara de mala leche, me pensaba, este se está riendo de mí porque llevo el turbante en la cabeza. Y en realidad yo me reía del tema de la chica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tuve que parar la clase y decirle a la chica, mira, deja de moverte, digo, siéntate aquí a mi lado, si quieres ponte en la mesa, digo, porque el otro no... Y bueno, al final nos reímos todos, ¿no? Pero la cara del tío cuando me vio que me dio el ataque de risa, le estaba mirando a él, ostras, aquello fue una situación un poco rara, pero bueno, al final todo se condujo, ¿no? Pero bueno, son cosas culturales bueno, que a veces son graciosas. Qué bueno. Y la siguiente curiosidad, ¿cómo fue tu experiencia en los años que estuviste en la universidad, en este caso, Daniel, como alumno? Bueno, pues la verdad es que muy bien, quiero decir, yo en ese sentido... A ver, yo vine de Estados Unidos y yo quería estudiar otra cosa completamente distinta. Inicialmente arquitectura, era mi idea, ¿vale? Cosa de la que no me arrepiento para nada, de no haber estudiado arquitectura, quiero decir que al final acerté. Entré en una titulación que se llamaba Administración y Dirección de Empresas en aquel momento, ahora es muy conocida, pero en aquel momento nadie lo conocía. Me preguntaba a la gente que si yo estaba estudiando formación profesional. Porque antes había una cosa que se llamaba licenciatura en economía o en económicas, todo el mundo iba a económicas, luego te especializabas. Sí, me acuerdo. Y yo soy de la primera promoción de España, en la Universidad Carlos III, de Administración y Dirección de Empresas, ¿vale? La primera, no... Ni siquiera había salido la titulación en el BOE y nosotros ya éramos alumnos. Decíamos que éramos alumnos ilegales porque estábamos estudiando algo que no estaba en el BOE. Pero bueno, al final salió y todo se solucionó. Yo entré en una universidad nueva, en la Carlos III, soy de... Bueno, la primera promoción empezaron en el 89, yo entré en el 90, pero soy de la primera promoción de Administración y Dirección de Empresas, porque la primera de Derecho empezó el año anterior, o sea que salimos... Y era una universidad además que, y además lo cito en el artículo, ¿no? Que nosotros nos reunieron el primer día en el Salón de Grados, Gregorio Pecer Barba, y dijo, esto es una universidad de élite, solo los mejores terminarán, el resto os iréis. Lo decía Gregorio Pecer Barba, y nosotros pues asumimos que era así. Fue duro porque eran 4 convocatorias, no 6. Y además, si no te presentabas al examen, te corría convocatoria. Da igual que estuvieras enfermo, da igual que te hubiera pillado un autobús, corría convocatoria. Y cuando no aprobabas una asignatura en 4 convocatorias, te echaban de la universidad, pero te echaban. Mucha gente tuvo que irse a la autónoma para terminar la carrera porque la mitad de mi promoción se quedó fuera, ¿vale? Entonces, pero eso consiguió una cosa muy interesante y es unir mucho, por lo menos yo con el grupo con el que, bueno, pues mantenía más relación, unir mucho a ese grupo. Es decir, sabíamos que la única manera de sobrevivir, entre comillas, en la universidad, era ayudarnos entre nosotros. Entonces, la gente era súper solícita. Y yo también, quiero decir, en lo que podía ayudar. Pues, un día faltabas a clase, no te preocupabas porque tenías unos apuntes que te iban a dejar, o tú dejabas los apuntes, o tú ayudabas a uno, a otro, tal. O sea, se produjo ese fenómeno y a mí lo que me abrió los ojos es que se consigue más cooperando que compitiendo. Yo fue la principal lección que aprendí en la universidad en los años que estuve allí. Y eso luego lo he llevado, a veces pues te llevas un chasco porque pues, te los tienes que llevar, bueno, pues es normal, una piedra en el camino, no pasa nada. Pero esos fueron mis años que recuerdo, la verdad, que con mucho cariño, por eso me quedé en la universidad. No me fui, digo, yo ya me quedo aquí, a mí esto me ha gustado. Aunque me han dado cera buena, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Qué bueno. Cuarta curiosidad, Daniel. ¿Alguna persona que tengas como máximo referente en tu vida? Ostras, pero a nivel profesional o, bueno, tengo muchos referentes, por supuesto, a nivel familiar.
A nivel profesional, pues sí, también. Yo he tenido muy buenos profesores. Malos profesores he tenido muy pocos. Los contaría con los dedos de una mano y me sobrarían dedos. Y por supuesto, pues los que me han gustado más, pues he intentado, o sea, sin quererlo yo, de manera inconsciente, pues imito porque han sembrado esa semilla en mí, entonces Claro. no lo puedo evitar. Entonces, referentes he tenido fabulosos, tanto en la Universidad Carlos III, de hecho mi directora de tesis es profesora de la Carlos III, tanto en la Universidad Complutense de Madrid, fueron 2 años alucinantes, magníficos, y tengo un recuerdo de mucho cariño de esos 2 años. Y por supuesto, bueno, pues también en la universidad donde trabajo, tengo compañeros a los que admiro y de los que aprendo. ¿Vale? Entonces, es muy complicado. Los referentes al final son muchos. El principal referente siempre es el familiar, que no se nos olvide. O sea, Sí. tu familia es tu referente. ¿Vale? Y hombre, si has tenido un problemas familiares, pues evidentemente puede que no, pero es la principal referencia. Y luego, pues bueno, vienen otras personas. De nuevo, coincido contigo muchísimo en ese sentido. Y ya la última curiosidad. Daniel, una manía o hábito que tengas, como yo digo, inconfesable. Ostras, hábitos inconfesables. Pues sí tengo unos cuantos, pero es que como son inconfesables, eh, no sé cuál puedo confesar. A ver, hábitos que tengo. Me gusta desayunar 2 veces. Yo soy como los hobbits, que tenían el primer desayuno y el segundo desayuno. Cuando vi esa película, digo, esta película han hecho para mí. Entonces, yo hago primer desayuno y segundo desayuno. Siempre que pueda. Hay veces que, bueno, que no. No, pues casi siempre. Si no, me escapo y tal. Pero sí, me gusta mucho la comida, en fin, me gusta comer, lo disfruto mucho y no sé si eso es confesable o inconfesable, pero es la única cosa que puedes hacer todos los días que te da placer y 3 veces al día. Totalmente. Yo también soy de desayunar 2 veces al día, ¿eh? Yo con una no. Ajá. Y soy de buen comer. Es verdad que con los años sí he ido un poco regulando, porque yo te contaba las cantidades astronómicas que yo metía en el cuerpo. Es verdad que siempre por el baloncesto, he hecho Mm, mucho deporte, es decir, que al final he mm, quemado, pero claro, cuando dejé una etapa de jugar baloncesto y no hacer nada, dije yo, ya. ostras, digo, ¿qué me está pasando aquí? Volví a retomar, pero bueno, yo sí te tengo que confesar algo, es que helado, como helado toda la época del año. Y ahora soy más bestia, y ahora que no nos escucha nadie, me compro unas tarrinas de 2,5 litros. Daniel, Ujú. y cojo la cuchara, empiezo como los vikingos, y la tengo que guardar porque se empieza a derretir. Y eso es algo que me da tanto placer, Daniel, que digamos un poquito esa manía o ese hábito que tengo, que suelo hacer con Eso bastante. es muy americano, ¿eh? Viendo un partido de la NBA con tu de lado es muy americano. Totalmente, eso es importante allí. Solo me falta la crema de cacahuete, está tan famosa que mi amigo Sí, Dani, me acuerdo que él es de allí de Colorado, de Denver, y me envía cada X tiempo un paquete con crema de cacahuete allí de su zona. O sea que mm, me ha apañado y yo la disfruto también a su salud. ajá. Pues Daniel, está ya a punto de sonar ya la bocina final del partido y ya te formulo estas 2 preguntillas de cierre que también hago a todos los invitados que pasan por esta casa. La primera de ellas, libros, claro, ya los libros sobre educación que nos recomendarías, pero en este caso cualquier libro que sea de tu interés y que quieras compartir con el público porque lo hayas leído y digas, oye, este puede resultar, como decía, de gran interés. Bueno, libros, sí, los voy a recomendar de educación porque es que los tengo aquí al lado, o sea, que es Ah, que los voy a enseñar hasta pantalla. Un fantástico. maravilloso libro, ¿vale? De Pablo Ángel Gil Morales, Tizas rotas, editorial Don Book, 33 años en secundaria. Es la historia de este caballero. No digo más, hay que leerlo, ¿vale? Es un librazo muy, muy, muy interesante y además crítico, ¿vale? Otro libro que voy a poner por aquí, que además se va a presentar dentro de poco en la Facultad de Relaciones Laborales, que ha salido hace muy poquito, se llama La libertad desnuda, ¿vale? De José Sánchez Tortosa, que además, bueno, pues es una persona bastante mediática y a lo mejor lo habéis visto en medios de comunicación, ¿vale? De él voy a recomendar no uno, sino 2. Este es el suavecito y este es el cañero. Este,
heavy. El culto pedagógico, crítica del populismo educativo, no digo más, ¿vale? Cañero en ese sentido y escrito con un lenguaje, se nota que es un profesor de filosofía de secundaria, un lenguaje extraordinario, da gustísimo leer, ¿vale? Y el último que voy a recomendar, para no ser tampoco muy pesado, porque yo soy muy de libros, pero tampoco quiero agobiar, es un libro un poco especial y distinto. Emilio de Fez, Wow. Una selva antieducativa, la primaria y la secundaria, llamada a la rebelión de los claustros de toda España. Esto es cera desde la primera página. Caña, nada más que hay que ver la portada, lo que aparece en la portada, Ya para lo estoy imaginar viendo. que va el lío. Está disponible de manera gratuita en internet este libro, ¿vale? El propio autor lo ha abierto. Si busquáis una selva antieducativa, lo podéis descargar de manera gratuita y legal, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Entonces, yo empezaría por estos 4, ¿vale? Hay muchos más, evidentemente. Hay otro maravilloso. Ay, es que este no lo tengo aquí, lo tengo en mi habitación porque lo tengo en el libro de cabecera, aunque estoy leyéndolo por segunda vez. Se llama Escola de Lenda Est. Ah, de ¿Vale? Pascual Gil. De Pascual Gil. Es un librazo. Es un ensayo de un chaval de 20 y tantos años que es profesor de secundaria. A mí me está encantando. Lo estoy leyendo por segunda vez. Me parece alucinante. Yo no sé cómo no lo ha cogido una editorial potente porque es un librazo. Lo dejo ahí. No voy a destriparlo ni nada de eso. Sí, este último, precisamente porque a Pascual sí lo tuve aquí en Charlamos sobre Educación y yo sí tuve una oportunidad de acceder. Un libro que punzante, que va directamente a la yugular y del que yo todavía estoy buscando información, pero claro, da datos y pone sobre la mesa cuestiones, como decía, bastante punzantes que yo decía, bueno, a mí al principio era como un choque, me decía, ostras, ¿esto es tanto así? Y me hallo todavía en ese proceso de, como a mí me gusta profundizar mucho y eso evidentemente requiere de su tiempo, pero está claro que, bueno, Pascual ya sabes tú también que por las redes pues tiene, bueno, esas dos partes, esa pelea a veces que hay, no sé, a mí me da cierta pena muchas veces, pero no tanto por la discusión, que yo la discusión la veo necesaria, Daniel, es decir, si mientras que haya respeto, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, no pasa nada, cada uno de su postura, de su experiencia, comparte sus conocimientos, pero a veces veo, no sé, me parece, se lo escuchaba a un tuitero, ¿no? Porque parecía a veces como el Congreso de los Diputados, ¿no? Que están trafinando y tú más, y no sé qué, y el otro. Cuando creo honestamente, y no sé si puede ser una opinión un poco utópica o idílica, hace falta más unión. Si al final, mira, yo cuando he tenido a todas las personas aquí, Daniel, y se lo digo a todo el mundo, cuando lo escucho, como a ti en este caso, sí que coincidí en muchas más cosas de las que luego a lo mejor aparecen en redes. En redes son pequeños detalles. Y creo que también, opinión personal, a veces ese ego o esa autoimportancia que en determinadas ocasiones queremos darnos, lo que hace es un poco ensombrecer determinados discursos o determinadas conversaciones, no sé. Y yo, esa es la parte que a mí, como ciudadano, ojo, desde fuera, que me gusta observar lo que ocurre, digo, ay, si no es tanto hacer qué, sino el cómo, si la discusión es buena y yo aprendo de todo, me encanta escuchar, Daniel, a todas las personas, porque si no, me voy a quedar así, a ser así, y no voy a ser capaz de ver de manera más amplia y holística. Así que bueno, un poco que también quería compartir esa valoración conmigo porque, no sé, veo y a veces me da un poquito de penilla. Y la última, Daniel, para cerrar ya, ¿qué consejo nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Bueno, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Decía uno, ¿no? A ver, hay que tener entusiasmo, ilusión y pasión, esas 3 cosas. Quiero decir, con esas 3 armas encima te llevas por delante lo que haga falta. Entonces, el entusiasmo es fundamental, el que te guste la gente, lo que he comentado antes, bueno, pues cultivar también pues ese cariño por las personas, ¿no? Que es fundamental. Y sobre todo, pues mantenerte en tus valores, es decir, no, bueno, si observas comportamientos que no van dentro de tu línea y no te hacen sentir bien, y todos en nuestro corazoncito sabemos cuando estamos actuando según nosotros queremos actuar o si nos estamos traicionando a nosotros mismos. Pues que no te traiciones a ti mismo. O sea, yo admiro a las personas que defienden ideas de izquierdas e ideas de derechas, aunque yo
pueda no estar en contra de ello. Pero si lo haces desde el corazón, yo tengo amigos que son súper de izquierdas y tengo amigos que son súper de derecha, me llevo súper bien con todos ellos. Y bueno, siempre que sea de corazón y que, bueno, pues porque ellos lo ven desde ese punto de vista, pues te puedes llevar muy bien con un lado y con otro, ¿no? No es lo que tú comentabas antes, estos falsos o artificiales, estos conflictos artificiales que estamos creando, que no sirven nada más que para polarizar y crear polémica y levantar polvo, que no va a ningún lado, no llega a ningún sitio, ¿no? Siempre desde el destino común, desde el destino como el sentido común, quiero decir, pues se puede llegar a cualquier lado. Y por último, antes de irme, sí, oye, ¿me vas a dejar que haga un poco de promo del libro que va a salir? Es que, hombre, es que no me has dejado, te iba a decir ahora al final. Y ahora, don Daniel, la cámara enterita para usted, para que nos comente, por supuesto, ¿no?, su nueva novela. Bueno, pues va a salir dentro de muy poquito. La novela se llama La respuesta a todo, de la editorial Titanium. Yo la defino como una novela histórica, pero que va hacia adelante en vez de ir hacia atrás. Es decir, es una novela donde surgen diferentes tramas, poniendo en el ámbito geopolítico el desarrollo de nuevas tecnologías que van a permitir, a través de la computación cuántica en muy poquito tiempo, trasvasar el conocimiento que tenemos los humanos a esos servidores cuánticos. Y cuando digo trasvasar en todos sentidos. ¿Vale? Entonces, ya digo, bueno, se va a presentar en la Feria del Libro de Granada. No me dejan hacer ninguna presentación antes en ningún otro sitio. Tengo que presentarla en la feria por contrato y además estar encantado de hacerlo. Y bueno, pues la verdad es que han sido 4 años de trabajo que yo he disfrutado muchísimo escribiéndola. Me ha encantado, he aprendido muchísimo. Además he podido contactar con muchísimos escritores, he podido contactar con muchísimos editores y la verdad es que el apoyo ha sido brutal y las críticas han sido muy buenas, ¿no? Porque cuando tú lanzas una cosa que tú has creado y que tú das la cara, tienes que estar satisfecho, ¿no? Tienes que tener en tu corazoncito aquello de que tú no te has traicionado a ti mismo y no has presentado un producto que realmente no era el tuyo, ¿no? Este producto es el primero de una trilogía, ¿vale? Que además ha sido aceptado así por la editorial, y es una novela que además está pensada para los lectores que van en el metro, es decir, capítulos cortos que te permitan llegar a una parada a otra, ¿vale? Por supuesto siempre te dejan en un handcliff que se llama, ¿no? Te dejan con ganas de más, pero son capítulos, pues eso, muy cortitos, con varias tramas entrelazadas, internacionales, y donde muchos lectores se van a ver absolutamente reflejados, ¿vale? Y ahí lo dejo. Repito, soy muy pesado, pero lo voy a decir otra vez. La respuesta a todo, editorial Titanium, muy prontito en la Feria de Granada y muy prontito en las librerías. Oli. Pues Daniel, ya sabes que yo, por supuesto, voy a escribir la novela, desde luego, y aquí, por supuesto, invito a todas aquellas personas que nos estén viendo, por supuesto, a cuando salga a la luz, a hacerse del mismo, porque, bueno, ya han escuchado a lo largo de esta sensacional charla, casi ya 2 horas, se me ha pasado volando. Daniel, Igual, madre mía, mira, no te quería robar tanto tiempo porque sé que eres una persona ocupada, pero no, hemos fluido y yo decía, te prometo, te doy confianza aquí ahora mismo, fíjate, que digo, a ver si este hombre estoy aquí robando, pero bueno, ha fluido y me he puesto a hablar, digo, estaba tan a gusto, digo, pues yo voy a seguir hasta que no me diga que no, digo yo. Y sin cerveza por medio, fíjate. Eso es lo que nos ha faltado, la cervecita, maldita sea, una buena alhambra, ¿eh? Daniel, que no te robo más tiempo, que te doy 1.000.000 de gracias de corazón por haberme atendido. Ha sido un verdadero placer escucharte. Siempre aprendo de todas las personas que pasáis por aquí, independientemente de que unos puedan tener una postura, otra visión. Yo me enriquezco de todas las partes y de lo que estoy convencido es que todos contéis vuestras experiencias, tenéis vuestras vivencias, que son las vuestras, que son una realidad, que evidentemente en otras puede que haya otras diferentes, pero que por eso no es menos importante nada de lo que acabamos de desarrollar en esta conversación. Así que nada más, Daniel, que te doy nuevamente las gracias, ha sido un placer. Yo, como siempre, dejaré aquí en la caja de descripción toda la información que también el profesor Daniel ha compartido con nosotros. Y nada más, Daniel, a ti no te robo más tiempo, y al resto de personas que hayáis estado ahí detrás de la pantalla una semana más, daros las gracias de todo corazón. Os mando un fortísimo abrazo y les invito, como no, a una nueva edición de Charlamos sobre Educación. Daniel, otro abrazo enorme para ti y muchísimas gracias de verdad por tu atención.
Un placer, ha sido fantástico, hemos echado un ratillo muy bueno, muy bueno. Seguimos en contacto, esa cerveza hay que tomarla, por cierto. Sí, una o más. Más de una. Pues nada. Buenas noches, Daniel, chao. Buenas noches, hasta luego.